Buenas tardes, arrancamos para que sepas con una noticia caliente vinculada a tu economía, porque en definitiva con el paro del campo casualmente se disparó el dólar blue, tocó su máximo récord histórico al alzarse la divisa a los 283 pesos. En el medio de este reclamo de todo el sector agroindustrial por falta de gasoil, por la inflación, por la inestabilidad, el contado con liqui aumentó un 41%, es el dólar financiero, el que ven los mercados, el de los empresarios. Según privados, la inflación de junio va a superar el 5% y hay alarma en la Casa Rosada por estos datos que empiezan a verse en julio. Y del otro lado de la pirámide social, conflicto de los movimientos sociales, Beliboni, Grabois, reuniones de último momento, ahora te vamos a contar, por el salario básico universal y otras demandas. Lo decíamos, Beliboni y Juan Grabois, oficialista, presionan al gobierno por el salario básico universal, encabezaron una asamblea en la Estación Constitución y anunciaron una marcha con cortes en todo el país para el miércoles 20. Se calienta la calle, crece la incertidumbre por las medidas de la ministra Batakis. El faltante de dólares y este cepo nuevo a distintas restricciones que se han puesto en distintas industrias del Banco Central generaron polémica y ya se ve algún tipo de efectos en lo que es el área de espectáculos. Mau y Ricky, estas figuras populares que venían dando distintos recitales, tuvieron que cancelar sus shows en el país por las nuevas restricciones para la salida de dólares. Claro, tenían previsto seguir su gira por Santa Fe el 4 de agosto. Cancelaron este show, devolvieron las entradas y culparon en un comunicado de prensa al gobierno por el cambio de normas del país y la economía. Con Carlos Estrione vamos a estar contando el caso María Marta García Belsunce, el juicio de nunca acabar. Empieza la tercera etapa, el tercer juicio casi 20 años después, que se cumplen en octubre. La Fiscalía sostiene que el principal sospechoso es Nicolás Pachelo, quien la habría matado de 6 disparos. Según el fiscal, Pachelo es un criminal, psicópata capaz de matar. También son juzgados 2 vigiladores. Toda la información en el programa de hoy, en la emisión de hoy de Para que sepas. Lo decíamos recién, Marcela Pagano y todos los que están en casa, reuniones de último momento. Se reunió el ministro Zabaleta de Desarrollo Social con la ministra de Economía y Rosario Ayerdi desde Casa de Gobierno nos trae información de último momento sobre reuniones del presidente para descomprimir el conflicto social. Rosario, ¿estás ahí? Estoy acá, buenas tardes Marce, buenas tardes Eddie. Hola Ro. Mientras se organizan un nuevo plan de lucha de las organizaciones sociales, Alberto Fernández, el presidente, recibió a distintos dirigentes de la lucha popular en Casa del Gobierno. Alberto Fernández estuvo reunido esta tarde, hasta recién se empiezan a ir algunos trabajadores de la economía popular de la Casa Rosada. Estuvo reunido durante 2 horas con distintos dirigentes, en donde estuvieron, por ejemplo, Esteban el Gringo Castro, que es referente de la UTEP, una de las organizaciones que hoy planteó un plan de lucha con Alberto Fernández. También dirigentes de la Tupac Amaru, porque están reclamando alguna persecución en Jujuy, las organizaciones sociales. También Juan Carlos Alderete estuvo en la Casa Rosada, que es diputado del Frente de Todos y también líder de la corriente clasista y combativa. Y un dato para tener en cuenta: me decían recién que Alberto Fernández estuvo solo con fue un mano a mano, digamos. Sí, con estos dirigentes de las organizaciones sociales. ¿Y por qué lo remarco? Porque en el gobierno hay dirigentes de organizaciones sociales, como el Chino Navarro, como Emilio Pérsico, que uno pensó, yo cuando preguntaba quién había estado, pensé que habían estado también estos dirigentes que vienen cuestionados. O sea que el presidente lo que hizo es tratar de darle jerarquía y tratar de evitar cualquier tipo de roce con los dirigentes sociales que tienen cargo en el gobierno. Sí, y también una señal me parece al kirchnerismo, porque son dirigentes sociales que tienen cargo en el gobierno, pero que están apuntados justamente por Cristina Kirchner. Bueno, Alberto Fernández recibió a las organizaciones sociales en medio de la lucha por la calle, pero no estuvieron estos dirigentes que... Ahora,
Ro, mientras vos nos relatás esto, por supuesto vamos acompañando con Graf. El punto es que la movilización de mañana persiste, digo, los dirigentes sociales no han comunicado que se haya desactivado. ¿Es eso lo que buscaba el presidente o en el fondo hay alarma por estas declaraciones, por ejemplo, más temprano de Grabois, diciendo si nosotros seguimos en este sendero no vemos un lugar, como dijo en primera persona, no veo un lugar para seguir apoyando básicamente este gobierno? El plan continúa e incluso no estuvo, por ejemplo, nadie de representante de la corriente de Juan Grabois. Es verdad que la UTEP tiene buen vínculo, que el Gringo Castro tiene buen vínculo, incluso se dice amigo de Juan Grabois, pero hoy Juan Grabois parece más afuera que adentro del gobierno. Igualmente a mí me hace acordar, Marce, a lo que fue el inicio del Frente de Todos. Claro. En el inicio del Frente de Todos, cuando Cristina Kirchner no era crítica, cuando las internas no salían a la luz, Juan Grabois era dentro del Frente de Todos la voz más opositora. Sí, un poco siempre fue el más díscolo discursivamente y el que decía que tomaba mayor distancia, pero bueno, el Frente de Todos, en aquel momento el Frente de Todos se estaba conformando, ahora lleva prácticamente 3 años de gobierno, ¿no? Sí, y hay que ver qué es lo que pasa si Juan Grabois, porque él mismo lo dijo, que ya no tiene mucho que hacer dentro del Frente de Todos. También lo había dicho, por ejemplo, Sergio Berni, que hoy continúa dentro del gobierno de la provincia, también, sí. Y me parece que va a tener que ver también con quiénes van a ser los candidatos el año próximo. Un Juan Grabois que de entrada quería que la candidata en 2019 sea Cristina Kirchner, después aceptó la postulación de Alberto Fernández porque fue el elegido por la vicepresidenta, pero siempre quiso que fuese Cristina Kirchner la candidata. Me parece que esto se va a ordenar y va a tener que depender su salida de quiénes sean los postulantes el año que viene. Absolutamente, Roy, y sobre todo porque tenemos presente también que las distintas organizaciones sociales lo que le aportan a esta coalición gobernante es que no se filtren, que no se vayan votos por el lado de la izquierda, es decir, contener a esos sectores, con lo cual imagino debe ser importante que estén adentro del frente. Seguimos con toda la información. Estamos a disposición, sabemos que estás ahí cerquita del Patio de las Palmeras, no sé por dónde andarás ahora, pero cualquier novedad sobre todo estas reuniones, tenés prioridad. Estamos en contacto, Marce, y un abrazo. Gracias, Ro. Un abrazo. «20 años sin saber quién mató a María Marta, el juicio de nunca acabar, tercera etapa del juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce». ¿Cómo estás, Carlos Estrione, con toda la información al respecto? Hola, Eddie, querido. Hola, Marce. Sí, María Marta García Belsunce, ya se van a cumplir 20 años. El 27 de octubre se van a cumplir 20 años de su asesinato y comenzó el tercer juicio, como vos bien decías. Porque lo que hay que decir es que la justicia ya encontró un culpable del asesinato. Y después, la propia justicia tuvo que decir que esa persona que estaba detenida, 7 años detenida, no tenía nada que ver, que era el marido, Carlos Carrascosa. Después se enjuició a la familia por encubridores de ese asesinato, también otra vez. Quedó todo en la nada. Y ahora comenzamos la tercera parte, el tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce, y todos los cañones están apuntados a Nicolás Pachelo. Ustedes recuerdan a Nicolás Pachelo, es un hombre que hoy está detenido, está preso, pero no por este caso. No por este caso, por otras causas. Y un dato que me contaban hoy, a tener en cuenta, él está preso por haber robado en distintos countries, ¿sí? Yo hablaba con quien es su abogado, el doctor Rivas, y me decía que no tenía nada que ver, que no estaba en ese country, el de Tortugas, la última vez que lo vieron. Y después, claro, ¿saben cómo lo agarraron por el robo de ese country? Por las imágenes de la cámara de seguridad del lugar. Se lo veía entrando. La policía lo detiene y ya van 1000 y pico. Dicen que el método de Pachelo era hacerse amigo de los propietarios, meterse y ahí robar. O robar a los amigos. Bueno, también. Eran amigos genuinos y les robaba. Lo que hacían, y por eso se cree que la familia de él tenía casa en el country El Carmel, donde fue el asesinato de María Marta. Lo que creen es que después lo que hacía era, que es un modus operandi muy conocido, que es alquilar una casa como de veraneo, 2-3 meses, y después, por supuesto, marcar las casas linderas y entrar a robar. Escuchen lo que dijo el fiscal sobre Pachelo. Tuve la oportunidad de estar con Pachelo un par de veces, este caso lo he cubierto mucho. 20 años haciendo estas coberturas. Vamos a si quieren vamos a compartir el... Sí, ahí lo escuchamos, dale, vamos decía juntos. El fiscal. Sí. La contracara de la víctima es el indiscutible victimario. Me refiero en este caso
a Nicolás Roberto Pachelo. Nicolás Roberto Pachelo es un criminal de raza, vinculado al mundo del delito desde la adolescencia. Ha cometido más de un error. Psicópata, narcisista, un ludópata empedernido, capaz de matar y mucho más. Es muy fuerte. Recién comentábamos, capaz de matar. Ludópata, capaz de matar. Sí, sobre todo esta última parte, ¿no? Capaz de matar. Sí. Es una descripción muy, muy dura. Vinculado al mundo del delito, dice, porque Pachelo ya había tenido antecedentes por robar en distintas casas, había robado no solo ahí en el Carmel, sino en otros countries también de la zona. Él tiene una coartada, dice que ese día estaba comprando en un lugar de aquí cercano, en la zona de Palermo, pero bueno, la verdad es que el fiscal está convencido, es un fiscal que ha desandado pasos que la justicia dio, pasos en falso, la verdad. Porque, ahora, Carlos, un caso siempre abierto, ya es un clásico de los despropósitos judiciales de la Argentina con 20 años, un caso que siguió, que tuvo, lo decías vos, el marido preso, el viudo preso, etcétera, etcétera. Preguntas, porque aparte tenemos documentales de todos los colores, hoy se está estrenando uno nuevo. Exactamente. Del primer documental que vimos llamado Carmel, que es de los mismos autores del documental de José Luis Cabezas, Marce, que lo presentamos acá. Muy buen documental. ¿El fiscal es el mismo o no tiene nada que ver? No, el primer fiscal fue Diego Molina Pico, que recuerdan ustedes, era conocido de la familia. Sí. Fíjense cómo se dan esta cadena de errores, ¿no? De poco profesionalismo de los integrantes de la justicia que actuaron. Molina Pico fue a la casa a dar el pésame. No fue en su carácter de fiscal. Primero se acerca a la casa del Carmel a dar el pésame porque conocía a la familia de María Marta, sobre todo a Horacio García Belsunce, el hermano. Y después empieza esto de el famoso pituto, que finalmente no había sido un accidente en la bañera, como se dijo en un principio, sino que tenía 5 impactos de bala en la cabeza y un sexto, el famoso pituto, que eran balas. John Hurtig dijo que lo habían tirado, sí. De hecho, tremendo. está muy apuntado Molina Pico en sus primeros días, sobre todo de la instrucción, porque ahí se perdieron pruebas y momentos. ¿En este muy juicio importantes. se ventila la situación del fiscal de las primeras partes también o nada que ver? Por supuesto, ¿qué es lo que se ventila, Eddie? Que hizo todo mal antes. Porque él se ensañó directamente con Carlos Carrascosa, él estaba convencido que le había matado Carlos Carrascosa, y su principal hipótesis era que como le dieron 6 disparos, el homicidio había sido pasional. Según los que entienden de esto, alguien que entra a robar, dispara y se escapa. Claro. En este caso, como eran 6 disparos, siempre condujo la investigación para el lado del crimen Carlos, pasional. para resumir un poco, ¿no? Porque son más de 20 años esperando una respuesta. Sí. En el medio, gente que estuvo detenida como el marido y después absuelta, la familia sospechada, después libres. El punto es, ¿hay certidumbre sobre si con este juicio sí se va a saber quién mató a María Marta? ¿Qué querés que te conteste, Marce? Y tu expertise como profesional, ¿cómo lo ves? Mirá, el fiscal está convencidísimo. O sea, el fiscal dijo que va a demostrar que Nicolás Pachelo fue quien la mató, que estaba robando, que es un homicidio criminis causa, es cadena perpetua la pena. ¿Por qué? Criminis causa es que la matan porque María Marta se había dado cuenta que habían estado robando, que ella los encuentra robando. Entonces, por eso, para tapar sus pasos, la terminan matando. Qué historia de grandes amigos esta, ¿no? Pachelo que se te hace amigo y te roba, y el fiscal que va a saludar porque es amigo a la familia y termina metiendo preso al viudo durante 7 años. Vamos a seguir con el tema. ¿Quién es hoy? Perdón, lo último, ¿quién es hoy? Carlos Carrascosa es querellante en esta causa. Claro, y sí. No era para menos, después de 7 años adentro. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. El juicio de nunca acabar, el de María Marta García Belsunce. Y el número del día es este número, 283, en rojo y bien caliente. Vamos a decir que subió 3 centavos en promedio la cotización del dólar informal, el de las cuevas, el que el gobierno dice, la realidad es que es un mercado marginal. Sí, puede que sea marginal en cuanto a volumen,
de dinero que manejan estas cuevas. Pero el punto que está dando vueltas acá es qué pasa con los precios de la economía que se fijan en función de la expectativa de lo que va a pasar con el dólar, cuando el divorcio entre tipo de cambio oficial y paralelo es tan grande. Ahora, siempre te lo mostramos acá, no nos quedamos con esta única cotización. Yo quiero mostrarte el mapa de Argentina, de las distintas cotizaciones, porque tenemos un desdoblamiento cambiario de hecho, producto de cómo se ha estado administrando en el último tiempo también la deuda. Hay muchos pesos en tensión. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay muchos pesos que están en deuda, que están detrás de vencimientos, detrás de letras que tienen próximo vencimiento. Hay que convencer a sus inversores para que sigan apostando a la tasa en pesos y que no siga inflando la demanda de los distintos tipos de cambio que sí se pueden comprar. Vamos a mirar igualmente cómo está el cuadro hoy. El mayorista, 127,82. Un puñadito subió. Pero mirá lo que está pasando con el minorista. Acá sí hay fuerte suba. Pensá que está subiendo mucho más rápido de lo que lo venía haciendo de manera habitual. Es decir, hay una decisión deliberada del Banco Central de devaluar. Lo que pasa es que viene tan retrasado que por más de que te suba un peso de un día para el otro, no alcanza para corregir semejante divorcio o diferencia con el resto de los tipos de cambio. Como te mostrábamos recién, el informal, ilegal en las cuevas, el que el gobierno dice la realidad es que es marginal, quiero mostrarte lo que miran los empresarios, lo que miran los inversores. Hoy tuvimos un paro. El paro del campo tiene dentro de los motivos el divorcio, la distorsión que hay de expectativas en relación a lo que va a pasar con el dólar. El solidario, intermediación de bonos y acciones en la bolsa de comercio. Cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Tenés un home banking con una clave, compras determinados bonos, lo mantenés, esperás el debido tiempo, unos días, lo vendés. Pesos contra dólares. Básicamente ficticio que vos tengas ese papel, nunca lo ves. Lo que ves es cómo se van tus pesos de un lado y se acreditan dólares del otro. De ahí surge este tipo de cambio, el bolsa de 279. ¿Estuvo más arriba? Sí, bajó, pero está estacionado con calma después de las señales de Batakis en este lugar en donde tenemos una brecha de más del 100%. El solidario, el del ahorro, dicen los bancos, el que pudo este mes con el aguinaldo, quemó su cupo. Casi todas las operaciones que tuvimos en volumen son récord, a un punto que colapsaron muchos sistemas de home banking y de aplicaciones por celulares por la compra de divisas que se hicieron en los últimos días. 222,75 esta cotización. Y este es el que me quiero centrar. Fíjate el contado con liqui. Había tocado los 300 pesos, bajó, le hablaron a los mercados, Batakis le habló a los mercados y les dijo, vamos a ir cumpliendo las metas pactadas con el Fondo Monetario, y se suponía que iba a haber alivio. Ahora, claro, el alivio llega a una cotización de 290. De 300 y pico se va 301, 302, tampoco tanto, ¿no? Pero se va a 290. El problema es que si esta es la calma que recepcionaron los mercados, la diferencia o la brecha cambiaria sigue siendo por arriba del 110%. Y ese divorcio es lo que está generando expectativas de que en algún momento el mayorista, el de arriba, el que quedó 100 pesos, digamos, retrasado en relación al resto de las cotizaciones y un poco más también, se va a tener que actualizar. Y el mercado está esperando a ver cuándo llega ese momento. Por eso la expectativa de inflación. Por eso aquel que tiene algo que viene con un insumo importado no lo entrega y está esperando a remarcar los precios. Sobre esto te quiero hablar ahora, la inflación que se viene. ¿Tenemos la encuesta ya? La ponemos, bueno. Vamos a charlar un poco de la inflación. ¿Por qué? Mañana se conocerá el dato de inflación. ¿Qué crees vos en tu casa? Vas todos los días, comprás. Digo, porque ya nadie hace compras mensuales. En general vamos semana a semana o día a día. ¿Crees que será mayor o menor a la del mes anterior? Recordemos que lo que se va a conocer mañana es la inflación de junio, ¿eh? Es la última inflación de la gestión de Guzmán. Las respuestas son mayor, menos, no me interesa. Bueno, estas son las opciones. Queremos que participes de nuestro programa, también haciéndote entender a través de las redes sociales. Te cuento qué dicen los privados. Y este preliminar informe que siempre el gobierno, los distintos funcionarios del área económica, los más importantes, reciben un preliminar del INDEC, una proyección de cómo viene hasta ahora. En el último corte les da entre 5 y 5,4%. Veremos si finalmente eso se termina convalidando. Es la inflación pasada de junio. Coincide con la proyección de los privados, pero déjame decirte que quizás el número más grosero no es la de junio, sino es lo que viene en julio. Nos venían diciendo que la inflación más alta del año ya la habíamos atravesado en este primer trimestre del año. Ahora, Eddie, las distintas consultoras privadas que midieron, y algunas muy serias, como por ejemplo la que comanda Orlando Ferreres,
están advirtiendo que la primera semana del mes de julio, de este mes que estamos transitando, cuando lo medís contra el mes anterior, está arrojando una inflación del 7,5%. Lo que ya de por sí, viste, cuando vas con el auto, el que maneja lo sabe, Eddie, yo te cuento, cuando metés primera y acelerás a fondo y estás bien arriba y estás a 150, por más de que pongas a fondo el freno, pises el freno a fondo, no frenás la inercia. O sea, no frenás de golpe. Hay como unos metros que todavía el auto, por la velocidad en la que emprendías, no responde al freno inmediato. Pasa lo mismo con la inflación. Si vos venís a esa virulencia de remarcación, a esa velocidad tan rápida de remarcación de precios, no podés frenarlo de un día para el otro. ¿Y por qué te digo esto? Porque si la primera semana arrancó con esos números, por lo menos, dicen los economistas, la inflación de este mes ya arroja un 4,5% de base. Julio, el mes que estamos transitando. O sea que venimos quemando goma, decís vos, sí. Terrible. Quemando goma. Terrible. Escuchaba hoy a Felisa Micheli, que fue la última ministra mujer antes de Batakis. Hay lío en el kirchnerismo otra vez con todos estos temas, diciendo que no baja de 80% la inflación anual. Pero igual a mí el índice que más me gusta, y después creo que me lo vas a contar, es el de Mau y Ricky, porque anduvieron suspendiendo recitales en Santa Fe por el tema del cambio, que hay un enredo ahí con las cotizaciones del dólar, de a qué precio venden y a qué precio compran. A ver, el que viene del extranjero y viene a hacer su negocio acá, que son artistas pero viven de eso, no quieren llevarse pesos. Quieren ver cuál es la ventana para que lo que recolectan acá genuinamente con su trabajo se lo lleven en la moneda que gastan ellos, que es el dólar. O el que viene de Europa, el euro. Le está pasando lo mismo a la industria del fútbol, ¿eh? Entonces, hay aquí un punto de la administración del tipo de cambio que está generando muchas consecuencias. En un rato nada más vamos a estar hablando también de una noticia que sorprendió a muchos en el campo. Tiene que ver con una empresa muy importante del sector agroindustrial que se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola, que puso un freno en sus proyecciones y dijo, hasta acá vamos, no vamos a producir más porque no podemos asegurar las divisas para poder importar las piezas necesarias para la fabricación local. Todo esto, por supuesto, tiene sus consecuencias porque se para una empresa tan grande y hay mucha gente que se queda a merced de un trabajo que no sabe si va a poder conservar. Pero bueno, nos salimos un cachito de la doméstica, del cabotaje y nos vamos a la información mundial. Tenemos a Luis Rosales que nos viene a acompañar a hacer nuestros informes internacionales. Llegó Joe Biden a Israel en gira oficial. ¿Qué connotación tiene esto? Que suele ser muy significativo, ¿no? Una visita de una reunión de primer nivel de Estados Unidos con Israel. Primero, señalar la relación siempre estrecha, estratégica, de fondo entre Estados Unidos y su aliado central, permanente en el Medio Oriente, que es Israel. Siempre, sea Trump, sea Obama, sea Biden, sea Bush, el que vos quieras, siempre tienen como prioridad a Israel. Por diferentes razones, porque es una democracia en el Medio Oriente, porque la comunidad judía es muy influyente en los Estados Unidos internamente, por diferentes razones, socio estratégico en infinidad de aspectos de la política exterior norteamericana. Se lo vio al presidente muy Top Gun, ¿viste? Con sus anteojos negros, muy jovial, que es todo un tema. Air Force, o sea, el hombre de la Fuerza Aérea. Sí, bueno, se bajó del Air Force One, ¿viste? Que no es poca cosa. El Air Force One va a ser protagonista de algo inédito, Eddie. Marcela, va a viajar, va a volar desde Ben Gurión, desde Ben Gurión a Arabia Saudita. Que es desde Israel a Arabia Saudita. Una ruta que está prácticamente virgen, que nadie la ha desarrollado directo. Muy caliente, ¿no? Es muy caliente y es muy inédita, porque no hay vuelos entre Israel y Arabia Saudita. Y ahí abajo hay torpedera de todos los colores. Entonces, con eso, Estados Unidos quiere marcar una señal muy fuerte. ¿Por qué Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos? El gran tema allí es el miedo, la oposición, la negativa a que Irán alcance el estatus de potencia nuclear. Es decir, que pueda desarrollar la bomba atómica Irán. Está muy cerca, pareciera. Muy cerca entre las... Tremendo, Luis. Lo que estás contando es tremendo. O sea, que hay una especie de movida de pinzas para evitar que Irán haga este desarrollo. Para evitar o para prepararse si Irán lo llega a tener, la llegara a tener. ¿Tenemos ya embajador en Israel?
¿Designado? Sí, está designado. No, te lo tendría que chequear exactamente quién Digo, es. porque Argentina en el medio de esto me imagino que también querrá hacer buenas migas, ¿no? Con Israel, con quien ya hay distinto diálogo para hacer negocios y demás. Claro, Pero que bueno, tuvimos sí. que repatriar al embajador por Claro. problemas de corrupción, ¿no? Al ex gobernador de Entre Olivarri. Ríos, ¿no? A ver, Irán está cerca de la bomba atómica. Hay toda una serie de acciones de la comunidad internacional tendiente a evitar eso por el tema de la no proliferación nuclear. Porque si no, Claro. van a proliferar armas por todas partes, armas atómicas. E Irán incumple eso, permanentemente va incumpliendo, y algunos inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica han descubierto rastros, rasgos de uranio enriquecido en ciertos lugares que no debería haber en Irán. Ahora, vos decís que Estados Unidos con Israel encabezan y dirigiéndose a Arabia Saudita también. Pero yo digo, ¿y China y Rusia con Irán cómo están? Bueno, están en buena relación. Hay una relación, yo no te diría muy estrecha de aliados, pero sí estratégicamente cercanos. Fíjate que es altamente probable que Rusia se pertreche ahora para su guerra en Ucrania con drones fabricados en Irán. Drones fabricados en Irán, que son los mismos que andaban dando vuelta en el desfile de Maduro en Venezuela. Nada más que venezolanizados. Sí, con otra etiqueta. Claro, cambiados un poco, armados en Venezuela. Y los que se sospecha que podría haber habido alguna parte en el avión iraní que anduvo por acá o venezolano-iraní que anduvo por acá. Esto es una confabulación, te digo, de gran película o de gran serie de Netflix. Por eso digo, este empate, digamos, porque tenés a Rusia y China más del lado de Irán, a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita del otro lado, más toda en Europa contra occidental, ¿no? de Irán. Esto es, va a proliferar la política nuclear iraní y nos tenemos que preparar para una especie de nueva guerra fría, Bueno, o no lo sabemos. Si eso pasara, Eddie, inmediatamente Arabia Saudita va a acceder a la bomba atómica. Porque no va a permitir. La interna de fondo en el mundo musulmán es entre Irán, chiita, y Arabia Saudita, sunita. ¿Viste esa división? La mayoría de los musulmanes son sunitas. Arabia Saudita es el rector, el guardián de la fe musulmana en su versión sunita. E Irán es chiita. Y hay una interna muy grande ahí, muy grande, muy de fondo, muy difícil de entender desde nuestra óptica. Prometenos que un día nos haces un mapa para entender claro. bien esto, porque vos sos experto en esa cuestión. Ya seguimos. ¿Cómo no? Gracias. La verdad es que la inflación hace que los argentinos, yo creo que estamos al tope de los más creativos del mundo, ¿no? A la hora de sortear y de esquivar lo que significa hoy tener un emprendimiento, un comercio, una empresa en Argentina y poder sobrevivir a ello. El punto es que hay algo muy interesante que surgió en Ingeniero Budge, donde un comerciante dijo, ¿qué pasa si nosotros hacemos una tarjeta? Para el barrio, para los vecinos, nuestra propia tarjeta. Una manera de financiarse, el antiguo fiado, pero con algún tipo de descuento que incentiva el uso de distintos comercios para que el vecino siga consumiendo allí. ¿Facilidades o no? Vamos a conocerlas ahora. Está ahí Cristian Balbo trabajando para conocer un poco de qué se trata esta red de descuentos de los vecinos organizados. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcela, Eddie. haces, No deja de Cris? sorprendernos Hola, Cristian. realmente lo que sucede. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que sucede en plena crisis, porque lo que estamos viviendo en Ingeniero Budge desde temprano es un fenómeno que creo que podría copiarse en otros barrios. Aquí hay al menos 100 comercios que tienen esta credencial, Barrio Unido. Sí. Y uno va a cualquier comercio, ya sea en este caso un mayorista de golosinas, puede ser un almacén, peluquerías, hasta servicios de salud también, y tenés hasta 30% de descuento por ser vecino y tener esta tarjeta. Ya han impreso más de 1000 tarjetas, es gratuito, se entrega a cada vecino en la parroquia, y a partir de ahí comienza esta cadena para incentivar el consumo. Pero vamos al caso testigo, porque estamos con Pablo, entusiasmado Pablo aquí, fíjense, él es mayorista de golosinas, nos dicen que cada 48 horas vienen y tienen que ver cómo acomodar los precios, pero si vengo yo como vecino de Ingeniero Budge, aquí en esta zona sur del conurbano bonaerense, vengo con la tarjeta y tengo entre 10 y 30% de descuento. Exactamente. Actualmente, en mi caso particular, es el 10% de descuento. Wow. La semana anterior, por ejemplo, fue el 20% por el tema de la semana de la usura, que sí es un adicional. Pero generalmente es un 10% de descuento en mi caso. Sí hay casos
de muchos comercios, que es el que ronda entre el 10 y el 30%. No hay O sea, engaño con Pablo- esto, que vos me lo aumentaste un 10% y después vengo. Sí, Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. A ver, confiamos en que evidentemente la estrategia que ustedes están tratando de implementar es vender en cantidad, vender en volumen y no tanto por remarcación de precios. Es decir, gano porque vendo más y no porque vendo más caro. La idea justamente es vender más. La idea es vender más. Esto se le ocurrió a este muchacho, a Leo, que se hizo conocido estos días justamente. Sí. Se Escuché le que la ocurrió el financió día- él la tarjeta, el día Eddie. 18 del mes anterior. Agarró y se puso a imprimir estas tarjetas Impresionante. para tratar de salir adelante y hacer una red con todos los comerciantes que la están luchando. Ahora, Y cada tarjeta déjame- sale 36 pesos, pero él las regaló. Las tarjetas No. las está regalando, ¿no? Exacto. El costo, claro, el Pero costo, él el costo hizo de la esa tarjeta fue de 36 pesos. tal Claro, cual. Pablo, él hizo esa primera inversión inicial apostando a que esto iba a Sí, ser una sí. buena idea. Y decime vos, ¿eso es una buena idea? ¿Le resultó? ¿Pudo recuperar eso que él invirtió? Y como idea fue fabulosa. Y vos dijiste una palabra clave. Él invirtió, hizo una inversión en las tarjetas. Lo que primero fue una idea, las tarjetas las imprimió no hace mucho. Que de hecho se van a entregar este día sábado a las 18 horas en la parroquia de Cristo Obrero. Ahora, esa Y la tarjeta, idea es esa. ¿esa tarjeta es más una identificación o tiene un dispositivo electrónico para poder pasarlo por algún postnet? ¿O es solamente decir, tengo la tarjeta, tengo derecho a ese descuento? Se escucha... Ahí se entendió igualmente. No, la tarjeta es una tarjeta simbólica. Ah. No tiene ningún valor, no tiene costo, no tiene mantenimiento. Es una tarjeta simbólica, como también nosotros acá tenemos un cartel que estamos adheridos como comercio, y lo que hace el cliente es presentar la tarjeta, únicamente eso, y de acuerdo al gasto que haya hecho, que está toda a la vista, los precios, del total se le hace en este caso, en mi caso, un 10% de descuento. Pablo, y con ese En mi descuento, caso. vos achicás mucho tu margen de Sí. ganancia. ¿Cómo están los porcentajes? Porque viste que hay Ah, mucho mito alrededor de cuánto gana un comerciante cada vez que vende. Y en tu caso tenés un rubro que es el rubro estelar de las golosinas, ¿no? Lamentablemente cuando uno tiene que ajustar Golosina. Yo manejo generalmente porque la billetera no te Generalmente alcanza, yo manejo un 25, no es prioridad la Bueno, golosina. Entonces vos eso yo lo- manejo un 25, manejo un 25, un 30%. Es lo que le pongo al costo, ¿sí? Sí. En este caso, con el cliente de Barrio Unido estaría ganando un 15 o un 20%. Estaría ganando Claro. menos en ganancia, pero en volumen sería mucho más. ¿Y ¿hace Es cuánto que justamente lo que empezaste me serviría a mí. a vender a través de esta promoción de Con descuento esto con tarjeta? nada, y con el tema de las tarjetas hará una semana. ¿Y en esta semana qué balance tenés? Que se ¿Vendiste hizo, más? de hecho, ahora te explico. De hecho, la primera tarjeta fue hecha de cartón. Recién ahora se hizo plastificada, que se va a entregar el día sábado. ¿Sí? La primera tarjeta fue hecha de cartón, o sea, una fotocopia recortada, todo a pulmón. Pero en este caso ya se hizo plastificada, que fue lo que hizo Leo, Claro. que mandó a hacer 1000 tarjetas. El carnicero. El carnicero. Pablo, Leo el carnicero, Te tal cual. preguntaba si esa Tal primera cual. semana de balance vos pudiste observar que vendiste más. ¿Cuál es tu balance esta primera semana? Sí, se notó una mejoría. Se notó una mejoría. Yo ya, gracias a Dios, ya tengo una clientela, tengo una base hecha. Claro. O sea, que todo lo que ocasione la tarjeta del Barrio Unido, bienvenido sea. Obvio. Pablo, No es ¿cómo que te- yo arranqué vendiendo con la tarjeta. Claro, clarísimo. ¿Cómo estás? Hola Pablo, Carlos te saluda. Quería preguntarte, Pablo, no lucra nadie con esto, ¿no? Porque han habido casos en otros barrios, Nadie. en otros lugares que alguien terminaba o truchándola o haciéndose... Nadie lucra, no hay nadie que gane No. plata por el solo hecho de tener la tarjeta. Nadie. Esto no tiene valor. No tiene valor, tampoco se comercializa. No se vende. No se vende. Es simbólico. Es simbólico. Es simbólico. No hay nadie De que... hecho, está aclarado con muchísima gente que no se vende, que no venga justamente un vivo y que diga, te vendo la tarjeta del Barrio Unido, un ejemplo, 1000 pesos. ¿Identifican, No tiene precio. ¿Identifican en la Es entrada imposible. del local qué locales adhieren a la tarjeta? ¿Cómo? Repetime, por Sí, favor. lo Si hay identifican, alguna Eddie, lo identificación identifican. De en la hecho, puerta. Está identificado en la puerta, pero el tema es que por una cuestión de seguridad, él cerraba a las 7, aquí el mayorista, entonces quedamos del lado de adentro. Claro. Por seguridad, aquí en Ingeniero Bud que estamos del lado de adentro. Pero si uno ve acá, está puesto acá el sticker, no sé si llega a tomarlo con la cámara, si uno ve acá, está el sticker puesto que dice
comercio adherido y la tarjeta. Está acá. Ahí te la vamos a mostrar. Ahí está. Ahí figura. Cris, Ahí lo tienen. Digo, no quiero dejar tampoco o esquivar esto que estás mostrándonos, que es la realidad del kiosquero, la realidad del comercio que tiene que vender, porque la parte le es rentable más allá de las 6 o 6:30 de la tarde, que es cuando oscurece. Se sigue atendiendo igual, pero con la persiana baja. Resumiendo, en mi caso particular, como idea me pareció fantástica. Fantástica. El día que me lo planteó Leo, que fue el 18 del mes pasado, de hecho le comenté, no terminé de escuchar el audio que ya le di el sí. O sea, no me tenía que convencer de nada, absolutamente de nada, porque cerraba por todos lados. Yo lo que ganaba ¿Venían justamente era mal, volumen, Pablo? ¿Venían...? Volumen y clientela. Porque imagino que cuando uno tiene que poner Y delante la está creatividad, porque no complicado, está buena la cosa. Está complicado, y bueno, justamente está en uno, tratar de buscarle la vuelta de qué forma se puede vender más. Es justamente cuando uno hace la estrategia de venta. Ahora, de todos modos, a vos las listas de precios de los distribuidores te siguen llegando. Y te llegan con aumento, supongo. Todo el tiempo. Hay un dato acá, perdón, si me permiten, Eddie y Marcela. Estos alfajores, que son conocidos, acá están 70 pesos. Si uno va a un kiosco, lo pagás 120. Y a este 70 le haces el descuento del 10%. ¿Y a cuánto me queda entonces el alfajorcito? Y 63 pesos. Claro, 63 pesos este alfajorcito, que vale 120 en un maxi kiosco. Fíjense la diferencia, un alfajor conocido. Con la tarjeta de Barrio Unido, vengo acá y me lo llevo a 63 pesos. Correcto, tal cual. Genial. Tal cual. Ahora, lo que hacemos tenés justamente que ir a lo de es como Pablo, si que es mayorista. Sí, Decime. eso iba a decir. Vos vendés por cantidad igual, ¿no? Claro. No por unidad. Vendemos, sí, por mayor y menor. Lo Bien. que hacemos también, puntualmente hoy, ¿qué hicimos hoy? Con el tema de la harina que está subiendo, mucho Eso no te iba a entiendo preguntar. sinceramente, pero sé que está subiendo la harina. ¿Y por qué me enteré? ¿Por qué me enteré que subió la harina? Porque me aumentó las galletitas, ¿sí? Sí, vi algunos Entonces, ¿qué hicimos? Yo trabajo registros. con mis hijos, me dan una mano mis hijos. A ver, Pablo, si vos que estás ahí en la calle me lo podés aseverar. Vi registros que rozan los 2 dígitos de remarcación en derivados de harina, es galletitas, puede ser también pan. O pueden ser mismo también los alfajores, porque las tapitas, por supuesto, llevan harina. Claro. Sí, tal cual. ¿Estamos que en esos galletitas, niveles de alfajores. remarcación? En este momento nosotros todavía no. Pero los proveedores Hasta que ahora lo te podemos dan a bancar. vos. ¿Pero por qué? No es que hacemos magia. A la hora de conseguir un artículo barato, caso este alfajor, por ejemplo, nosotros compramos, en mi caso, compramos en conjunto con 3 muchachos. Y para conseguir un buen precio de este alfajor, compramos una buena cantidad de este alfajor para poder tener un buen precio. Y así como todo. Hoy, por ejemplo, hicimos eso con las galletitas, también de 2 marcas muy conocidas. Bueno, a ver, entiendo que las remarcaciones son difíciles de frenar cuando ya se están dando, pero la verdad es que en una Argentina tan difícil, a mí particularmente me emociona ver al argentino que trata de sortear los obstáculos para salir adelante. Totalmente. Que no baja los Totalmente, brazos. esa es La creatividad, Y que ¿no? la creatividad Esa es al la idea. servicio también de ser un Esa es buen la idea. vecino, un buen comerciante. Esto, créanme que esto fue fantástico. Esto que se le ocurrió a este muchacho fue fantástico. Te damos las gracias, Fue Pablo, fantástico. por habernos atendido, De hecho, por habernos contado tu realidad. Gente que viene, que ha visto por la difusión justamente de ustedes, que quería venir la tarjeta, me das una tarjeta, yo bueno, le explicaba que el día sábado se van a entregar. Y no les quepa ninguna duda que el día sábado a las 6 de la tarde en Cristo Obrero se va a entregar todas las tarjetas. Gracias. Así que a partir del Gracias por sábado, recibirnos. toda la gente Y además, va a ¿sabes tener qué? esta Eso que está diciendo vos, Pablo. fíjate cómo se organizan en parroquias para poder distribuirlo. Acá no hay un negocio detrás, sino simplemente El tratar barrio. de llegar a la gente. Cris, gracias por esta maravillosa nota Es que nos da un poquito de esperanza. Organización. Organización, ¿Y sabés que esto tal es un- cual. Obvio. Organizarse. ¿Sabés quién Gracias. lo vive esto? ¿Sabés quién lo siente esto? Sinceramente, justamente el que fue de barrio. Créeme que es así. El barrio, el espíritu de barrio, tal cual. Simplemente Y es porque somos de evidente, barrio. es evidente. Gracias. Totalmente. Gracias. Gracias a ambos. Y fue la tragedia del fin de semana por una interna de la barra del club Alem, un hincha de Luján, cuando se iban a enfrentar estos 2 clubes del ascenso, terminó sin vida por un balazo. Carlos Estrione, ¿qué novedades tenemos de esta Se conocen tristísima nuevas historia? imágenes, Eddie, de lo que sucedió ese fin de semana de estos delincuentes que van a la cancha. Porque vamos a decirlo así, son delincuentes que van a la cancha. Empezaron a entrar de manera... A ver, había un grupo de 17, 18 que podía ingresar, otros que no podían.
y había una interna ahí dentro de la propia banda de Alem y empezaron a los tiros. Murió un chico de 18 años. Tremendo. Tremendo, un pibe que iba seguido a ver a Alem. Alem, vamos a decir que es un equipo de la localidad de General Rodríguez y que ahora la justicia está investigando, en realidad está tratando de dar con el que es el jefe de la barra, porque lo que están buscando es quién instigó a que estos delincuentes fueran hasta Luján para empezar con la balacera. Hay varios heridos. Tratando de ubicar porque se desconoce el nombre o porque está prófugo. No, hay 2 que están prófugos, hay ya 2 aprendidos, dos detenidos, ¿sí? Porque le van cambiando la calificación. La categoría. Exactamente. Y después todo este tema que el propio Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, primero dejó trascender, hablando de un famoso que podía estar vinculado a estos crímenes. No al asesinato en sí, pero sí en la instigación. ¿Por qué? Porque lo busca, en realidad lo vincula a Elegante. ¿Te acordás que vos ayer me preguntabas si era Elegante? Bueno, el propio Berni, cuando habla de un famoso, no se estaba refiriendo puntualmente a que Elegante estaba en la cancha o que había sido él, sino que hay alguien más detrás de este muchacho vinculado a este crimen en realidad, que fue un asesinato. Pero acá vemos... ¿Y quién sería? Una persona, cuando él habla de famoso, habla de una persona que es conocida, ¿sí? ¿Conocida en el ambiente o conocida popularmente por cualquiera, digo? Conocida por la gente de General Rodríguez. Conocida por la gente de General Rodríguez, que él también lo conoce un local. mucho. Que él también lo conoce mucho, que ha tenido algún inconveniente. Te lo voy a también hacer para ver si nos podemos acercar lo más posible, porque es una imprudencia dar nombres cuando no está definido un caso de estas características. ¿Es una autoridad local? Está vinculado a un político local. Sí. Porque lo que contábamos y segundo tema, ¿esto se mete en la interna del oficialismo nacional? O sea, Berni le está hablando a alguien, está señalando a alguien de un sector rival dentro del propio Frente de Todos. En este caso, Berni no da puntada sin hilo. Sí, está haciendo un tiro por elevación a una interna mucho más profunda que una cosa local de General Rodríguez y de Luján. Y atención, porque cuando nombramos a Elegante, Elegante se conoce un video de él arengando a la hinchada. Elegante ha llegado a jugar en Alem, en General Rodríguez. ¿Fue jugador? Fue jugador... ¿De inferiores? En las inferiores, claro, sí. Pero se lo ve en un video arengando con un nivel de conocimiento muy preciso, por ejemplo, de la barra de Luján. Nombra, por ejemplo, al hijo del jefe de la barra de Luján, como diciendo... Te conozco. Te conozco, claro. De tu vida y sé no hay una amenaza, pero claro. sí un... Es sutil. Sé quién... Claro. Entonces, bueno, la confusión primera era que tal vez podía haber sido algún tipo de instigación. En ese video, Elegante es agresivo, es pacificador. ¿Viste cómo es cuando es una arenga para la hinchada o para la tribuna o para hacerlo ver, digamos, ¿no? Para que sabe que lo están filmando, sabe que lo están grabando y por eso hace una arenga un poquito más violenta, vamos a decir. Pero bueno, nada que no se salga de una arenga hablada nada más. Por eso es que la confusión primero era si Elegante tenía que ver o no con esto. Lo cierto es que Elegante es hincha de Alem, él mismo lo reconoce, ha ido a la cancha, como les contaba, ha sido jugador de Alem en las inferiores y la vinculación en este sentido es por ser hincha del club. Es un poco todavía, diría, más complejo y más profundo a donde apunta Sergio Berni. O sea que bueno, delincuencia, fama, política, todo mezclado en esta tragedia de General Rodríguez. Y cuando hablamos de campañas políticas hablamos de apelar a lo conocido, pero empiezan a haber algunos políticos que se dan cuenta que las redes sociales y lo popular es lo que garpa. Y Lula da Silva, que está en plena campaña y ya en un horizonte muy optimista, entiendo Luis, en sus encuestas, dio un giro y cada vez está más, no quiero decir el nombre de la red social, pero vamos a decirle el verbo, como dicen los chicos, tiktokero. Tiktokero. Más pendex está Lula. Sí, bueno, lo dijiste pendex. Vos. Yo si lo digo parece que soy una irrespetuosa. No, le pero digo cada que... vez más adolescente a Lula. No vaya a ser que la empecemos a ver a Cristina ahora tocando la Yo te digo, lo dije batería acá hace un mes, Luis. Está hace tratando... un mes dije, si esto le surte efecto a Lula, no te cabe, pero no te quepa ninguna duda de que acá en Argentina no te copian de las estrategias que funcionan afuera. Viste que Cristina está tratando de imitar ese camino porque es un camino bastante interesante. A ver, contemos lo que pasó. Lula, el 1 de mayo, en una reunión de
los líderes sindicales, en una reunión, recordemos que él es el presidente del Partido de los Trabajadores, el candidato presidente del Partido de los Trabajadores, ahí en esa reunión tocó la batería y hoy lo publicó, lo subió a las redes sociales, porque hoy es el Día Internacional del Rock. ¿Sabés que hoy se celebra ese día en conmemoración? ¿Pero allá o en el mundo mundial? entero, el Día Mundial del Rock, Mirá porque vos, se celebra no o se sabía. recuerda en 1985, un día como hoy, se celebró, se organizó ese gran concierto Live Aid. Ay, qué lindo. Que creo que ahí tuvo una gran We are the actuación world. Freddie Mercury y todo Sí, eso, claro. Exactamente. Por Lo que te África faltaba era, por, cantar al aire. Era lo que te faltaba. por Ya la ayuda bailaste. por la ayuda a África. Lula un poroto. Ya van a ver, ya van a Bueno, ver. podés ser Perdón, candidato entonces. Lula está encabezando las encuestas. Es cierto que Bolsonaro se va acercando. Contanos Y- cómo están esos números promedio. A ver, así te hago. Pinzas, encuestas. Encuestas, plata. obvio. Depende de quién la encargue. Pero cuando la tendencia va para un lado, uno mira. No digo que después eso sea una profecía autocumplida. Ya hemos Mirá. visto en Argentina cómo se equivocan. Estaban antes casi 47, 48 a 20 y algo, 29. Y ahora están 45, 31, es la última que leí recién, de hace algunos días. Lejos, pero ya no tanto. No tanto, 14 puntos. Ahora, te dicen los partidarios de Bolsonaro, cuidado, que hay, por un lado, opinión mediática muy en contra del presidente, que siempre la tuvo Bolsonaro. Bolsonaro tuvo la opinión contraria de la mayoría de las cadenas de televisión brasileña, de los diarios, y ahora no es una excepción, por una parte. Y por otra parte, señalan que en las encuestas pueden equivocarse porque podría haber un voto vergonzante a Bolsonaro, que siempre se da para el oficialismo, Totalmente. ¿te acordás? Ahora, la reelección de Menem, Totalmente. que no se contaba Ahora, todo. Partiendo de que estos números tengan algo que ver con la realidad, me Sí. interesa tu registro de este tema, porque se habla de una contraola de la izquierda a nivel regional. Y otros dicen, no es una contraola de la izquierda, están en problemas los oficialismos en general. ¿Cuál es tu registro y tu visión Bueno, de esto? Más la segunda opción, porque donde gobierna la izquierda gana la derecha y donde gobierna la derecha gana la izquierda. En el mundo entero está pasando. Muchos lo atribuyen con... Y donde gana la izquierda le dura poco el prestigio. Le dura poco el prestigio y tiene que ser una izquierda muy moderada. Petro no fue Maduro finalmente. Petro ha sido algo parecido a los socialistas uruguayos, por lo menos en las primeras medidas. Boric, que fue un poco más duro y extremo en sus medidas, Boric, el chileno, está en problemas ahora, tuvo que rehacer camino. Así que yo no diría que es una cuestión tanto de izquierda a derecha, sino de enojo de los electorados. Para nosotros es muy importante, digo, es una elección en general de un país que además es nuestro principal socio comercial. Generalmente uno tiende a ver ciertas tendencias que van en línea. Es Así que premonitoria en un punto, eso- a veces. No sé si es tan así, Luisito, porque después van a decir, uy, ustedes dijeron y no pasó. Pero se ilusionan en el oficialismo con que sea Lula quien gane. Ahora, Dijiste la palabra oficialismo, perdóname Luis, porque tenemos desde la puerta de Casa de Gobierno Juan Carlos Alderete, diputado nacional de la corriente clasista y combativa. Mucha calentura, mucha movida hoy en el gobierno por el conflicto social. Alderete, buenas noches. Acá Marcela Pagano, Edi Zunino, todo el equipo de Para que Sepas. Bueno, a te ver, estamos póngase escuchando. Alderete, le están ¿Vienen de hablando reunirse en con el piso Marcela presidente? Pagano y Edi Zunino. A ver, ya lo vamos a comunicar. ¿Vienen, Ahí está. A ver, hola Alderete, ¿los ¿vienen de escucha? reunirse con el presidente? Sí, venimos de reunirnos con el señor presidente, hemos pedido una reunión porque realmente desde hace tiempo que nos vienen victimizando, nos vienen que somos unos demonios, que somos delincuentes, que somos vagos, bueno, todas las descalificaciones habida por haber, en lo cual realmente decimos que han activado causas que realmente estaban preparadas, armadas desde el año 2019. En el caso de la corriente clasista y combativa, 23 allanamientos a comedores, copa de leche, domicilios particulares, tanto en el conurbano como en la capital federal, con un despliegue y un tratamiento de la justicia como si fuésemos una organización criminal. Juan Carlos, Solamente se entonces la usa reunión toda la habían inteligencia, toda la pedido plata que- ustedes. La hemos pedido nosotros con organizaciones inclusive que han sido también allanadas, las pocas horas que ha sido allanada la corriente clasista y combativa en la provincia de Jujuy. No es casual, por eso decimos que es una coordinación nacional, porque también se ha reactivado una causa también que estaba dormida hace tiempo contra las organizaciones sociales en Chubut, en La Pampa, en Santa Fe,
que inclusive un delegado municipal del movimiento Evita ha sido allanada a su casa y ha sido preso. Claro que duró estar detenido 20 minutos, ¿no? Ahora, Alderete, con un allanamiento que no se puede describir. No se puede describir. Para que le quede claro. El allanamiento, comedor y copa y leche. Sí, muchos comedores, casas de dirigentes, Sí. etcétera. Pero para que quede claro, en un día tan caliente, porque amanecimos con protestas por todos lados y también protestas de sectores del oficialismo en movimientos sociales. La reunión con el presidente fue para hablar estos temas judiciales que afectaron puntualmente a la corriente clasista y combativa, o para hablar de la situación social generada a partir de los anuncios de la ministra Batakis. No, ha sido en particular, lógicamente hemos tocado también el tema de que último tiempo somos escuchados poco, no por el presidente, porque el presidente siempre nos escuchó, siempre que hemos pedido una reunión el presidente nos atendió, él tiene gratitud con todas las organizaciones, en la semana que viene va a recibir a todos los compañeros que han allanado, tanto en la provincia de Jujuy como en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, para también allí y nosotros ir demostrando de por qué razón decimos que causa armada y lo operativo y la plata que ha gastado la justicia en hacerlo inteligencia justamente a los más pobres de los pobres. Porque si uno ve cómo han destruido 2 comedores en San Martín, hechos de madera, para que se cobijen los adolescentes, los niños, los abuelos, ir a comer allí, ¿qué fueron a buscar? Que la olla estaba vacía, porque realmente justamente no teníamos alimento para cocinar ese día, ¿no? Ahora, Alderete, no es que no quiera hablar del tema judicial, pero lo más fresquito en la información es, por ejemplo, Juan Grabois diciendo que ya está pensando en si tiene algo que hacer o no dentro de este gobierno por los anuncios económicos de la ministra Batakis, en la misma línea y sí relacionado con los allanamientos de la CCC. Luis Delía llegó a decir que esto venía después de la demonización por parte de Cristina Kirchner de los movimientos sociales. O sea, ¿qué le plantearon al presidente con respecto a las medidas anunciadas por la ministra que son consideradas un ajuste? Y exactamente, justamente la próxima semana nos van a estar recibiendo distintos ministerios, uno de ellos el Ministerio de Economía, porque queremos conocer la propuesta, porque también nosotros tenemos propuestas, inclusive que le hemos dicho también claramente de que nosotros no estamos dispuestos a seguir pagando la fiesta de unos pocos, es decir, que tiene que haber un cambio de rumbo, o inclusive un cambio de rumbo no en general, sino en algunas cosas particulares, porque los trabajadores, el pueblo, están pagando un ajuste. ¿Qué le dijo el presidente, Juan Carlos? De otro. ¿Qué les dijo el presidente cuando ustedes le hablan de esto? Tienen que quedar que la semana que viene vamos a hacer un cronograma para reunirnos con todos los ministerios. Para ¿Pero cuál es su decisión? ¿Con validar ese ajuste? ¿O llegar a una negociación para que no se sufra? No, por supuesto que es desconocida mi posición, inclusive en el Congreso Nacional, y he votado en contra del la acuerdo tuya con sí, el Juan Fondo Carlos, pero Monetario digo, ¿qué te Internacional. dijo el presidente a vos? Sigo sosteniendo. No, el pueblo no está para aguantar un ajuste, no está para aguantar, sino que hay que resolver un problema que realmente, por eso tenemos que hablar también de política de emergencia, y tenemos que hablar también Entonces, de ¿qué va a políticas pasar? estratégicas que necesita nuestro país. Porque vos te vas a reunir, va a haber un cronograma, semana, pero hay una ministra reuniones. que dijo que se va a cumplir el programa con el Fondo Monetario. Eso es ajuste. El presidente te recibe, te administra una agenda con reuniones. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer vos y las distintas organizaciones que te acompañan? Escucharemos a la ministra qué propuesta tiene. Escucharemos a la ministra qué propuesta tiene y que nos escuche también la ministra a nosotros, y allí después luego resolveremos nosotros también. Y en este momento decimos claramente de que nosotros vamos a seguir dentro del Frente de Todos, vamos a buscar la unidad del Frente de Todos, porque es la única herramienta que realmente nos puede ir solucionando los problemas, aunque estamos padeciendo muchísimo, producto de la inflación también, que allí tiene nombre y apellido, aquello que remarcan en los precios permanentemente, ¿no? El movimiento piquetero nació en los años 90, en la Ruta 3, en otros lugares del país también, pero en la Ruta 3, contigo y Luis Delía como principales referentes. Luis Delía dijo la semana pasada que los allanamientos a la corriente clasista y combativa fueron casi un despabilarse de la justicia después de que Cristina Kirchner criticó a los movimientos sociales por tercerizar los planes. ¿Compartís esa visión de Luis Delía? No, en primer lugar, es un mote llamado los piqueteros, porque es una metodología que tiene una historia riquísima en el movimiento obrero organizado, traída por los anarquistas a principios de siglo. Yo no me voy a enojar por eso. Los movimientos sociales a lo mejor enoja a algunos porque se han politizado, enojan a algunos porque a lo mejor dicen los pobres, los de abajo,
los trabajadores no pueden hacer política. Y estamos en condiciones también de hacer política. Por eso somos 8 diputados nacionales que componen el Frente de Todos, que vienen de la extracción social, más los sindicalistas que también son diputados nacionales. O sea, parecería que algunos tienen derecho de hacer política y otros no, ¿no? Entonces, Cristina Kirchner metió la pata. Y sí, porque a lo mejor porque algunos asesores le habrán asesorado mal. Nuestro corriente clasista y combativa tiene un instrumento legal electoral que es el Partido del Trabajo del Pueblo, que hace años que existe y somos parte de los 11 partidos políticos nacionales, porque tenemos personería nacional, tenemos presencia en 18 provincias. No precisamos nosotros hacer un partido. Otras organizaciones sí necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un partido político? ¿Por qué no negarle a las organizaciones sociales, al sindicalismo que hagan Carlos, su propio partido? Entonces, en resumen, para toda la electoralmente? gente que nos está viendo, en resumen, ustedes van a evaluar si hacen o no una movilización en función de la reunión que tengan en los próximos días, no sé si tenés una fecha exacta, con Batakis. Exactamente, porque queremos debatir, queremos sentarnos a debatir, porque también que nos escuchan a nosotros, porque alguna experiencia tenemos, porque nosotros no es que surgimos en el 2000, hemos surgido algunas de ellas, como el caso de nuestra organización, en el 2094. Allí fundamos, producto de que el Estado nos abandonó, producto inclusive de que los propios gremios que pertenecíamos nosotros cuando estábamos en la producción nos dejó abandonados. Y allí encontramos la forma organizativa como trabajadores desocupados. Juan Carlos, ¿no? Gracias por detenerte, Gracias. Sabemos que te agarramos justo saliendo de la reunión y muchas gracias ahí a nuestro equipo que está trabajando justamente para eso, para llevar todas las noticias de último momento. Que estés muy bien, Juan Carlos, te esperamos un día en el piso. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muy buena noche. Tenemos más información después de esta brevísima pausa de Para que sepas. En este caso en Benavides, habilitando una red, exactamente 10.750 personas que van a tener agua potable, agua segura. Esto significa que no van a tener que comprar más agua en bidones, verles la cara de felicidad. Y además con la tranquilidad de estar haciendo lo que debemos hacer. De esta manera cuidamos la salud de nuestras vecinas y vecinos, cuidamos el medio ambiente. Hoy van a poder tomar unos mates en la tranquilidad de saber que van a tener agua de red, que próximamente van a tener las cloacas en sus casas. Ya tenemos más de 3.000 kilómetros de redes construidas, tanto de agua como de cloacas. Es como de Benavides a Ushuaia. Los gobernantes hablan por sus presupuestos y nosotros podemos decir, este gobierno ha hecho lo que no hizo ninguno. Estas obras están íntegramente financiadas por el gobierno nacional. Sabemos que las obras son incómodas, pero es la incomodidad que provoca hacer de un sueño una realidad. Sentí, poné la música, porque ahora vamos a ver la tapa de este juez. Esto es muy conurbano, toda esta información es básicamente conurbana. Lo veíamos recién antes del corte a Juan Carlos Alderete de la corriente clasista. Parate que no puedo, se me cierran los ojos y me pongo a bailar. No puedo ver la información. Mirá. ¿Qué es esto? Esta es la cumbia del adiós. Esta es la cumbia del adiós porque lo veíamos antes del corte a Juan Carlos Alderete, diputado nacional de la corriente clasista y combativa kirchnerista, o sea, oficialista, planteando, un poquito de paciencia. Estuvimos con el presidente, vamos a ver si nos recibe la ministra Batakis, a ver qué nos plantea, porque estamos adentro. Pero Cristina metió un poco la pata al agarrársela con los movimientos sociales. Este hombre que está ahí con el teléfono, si sacamos un cachito del Zócalo, vas a ver que está, como en una llamada. Hola, soy Juan, dice la llamada. Vuelve a ponerla si querés. Ese es Juan Grabois. Juan Grabois que está hoy más con un pie afuera del oficialismo que adentro. ¿Producto de qué? Producto de que estaba siendo muy crítico con el ministro Martín Guzmán, el ex ministro Martín Guzmán. Cuando vinieron los cambios dijo, ahora salario básico universal, que entre el proyecto al Congreso y que la ministra de Economía, la nueva ministra de Economía, sea enfática en el respaldo a esta medida para 7 millones de trabajadores en la Argentina, trabajadores
precarios, trabajadores desocupados en la República Argentina, pero pasó todo lo contrario. Y Juan Grabois, hoy a la mañana, nos despertamos todos con él y Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, haciendo una protesta y sumándose Juan Grabois, hombre del gobierno, hombre que respalda al gobierno porque no tiene él, en su caso, cargo público alguno, confrontando fuertemente, diciendo que este presidente, Alberto Fernández, no es un buen presidente, que el ajuste no lo puede tolerar el pueblo y que ya no sabe qué está haciendo él demasiado adentro del frente de todos. Así está el clima en un día donde por un lado se movilizó el campo, los sectores productivos, digamos los de arriba, y por otro lado se movilizaron y amenazan para mañana con cortes y nuevas movilizaciones en la ciudad, digamos los de abajo. Cuando los de un lado y los del otro se movilizan en protesta, bueno, eso se llama crisis. Atención con este dato de último momento. Saben ustedes que hubo un raid delictivo en la zona de La Ferrer, donde murió un delincuente que estaba robando con otro más. Acá vemos las imágenes. Le roban una camioneta Suram a un hombre y habían robado otro vehículo antes. Bueno, pero el dato de último momento es que el delincuente que está detenido y herido tenía que estar preso. Estaba detenido en su casa con una tobillera electrónica y se la cortó y estaba prófugo desde hacía varios días. Lo buscaba la justicia. ¿Y por qué estaba en su casa con una domiciliaria? Porque había dejado parapléjico a un policía por robarle. Le disparó y dejó parapléjico a un policía por robarle y por eso estaba detenido. Y estaba detenido en su casa. Y otra vez, lo que hablamos siempre, ¿cuál es el rol de la justicia, no? Porque un menor de edad pone de vuelta en discusión el tema de la imputabilidad de los menores. Un menor de edad que es considerado, había robado varias veces y es considerado reiterancia lo que él hace, no una reincidencia. Reincidencia es más grave según la ley, es una reiterancia por ser menor. Entonces, entra y ¿qué pasa? Vuelve a salir. Entra y vuelve a salir. Y ahora lo que había hecho era dejar parapléjico a un policía y tenía que estar en su casa con una tobillera electrónica, la cual se cortó y salió a robar, como estamos viendo en las imágenes. Perdón, te hago una pregunta, Carlos. Se supone que cuando esas tobilleras tienen un dispositivo que justamente si se desconecta, se rompe o pierde señal, automáticamente hay una alarma que suena en una base y que se advierte ante la justicia que esa persona ha desconectado el dispositivo. ¿Qué falló en términos de aviso entre que este hombre se saca la tobillera y que perpetúa todo este hecho delictivo? ¿Sabés qué falló? Encontrarlo, porque en el momento, vos lo dijiste muy claro, en el momento que él se arranca la tobillera, saltan las alarmas, saltan las alertas que tiene el organismo que fiscaliza las tobilleras. ¿Y qué falló? Encontrarlo. Estaba prófugo, la policía tenía que buscarlo y no lo habían encontrado. Y ahora está herido, internado en un hospital de la zona de La Matanza, con custodia policial, por supuesto, y su cómplice muerto, porque hoy le fueron a robar a una pareja que iba en moto, eran los dos policías, el hombre se identifica y termina matando a uno de ellos e hiriéndolo a este joven de 18 años, insisto, que tenía que estar detenido, Marcé. Qué bárbaro. La verdad es que cuando uno piensa en la justicia, dice, ¿cómo puede ser que no puedan resolver rápidamente este tipo que estaba prófugo, pero no había ido tan lejos? Luis Rosales, ¿tenés más información? Sí, así es. Todos nos sorprendimos el fin de semana pasado con lo que sucedió en Sri Lanka. Sri Lanka. El famoso ex Ceilán, lugar donde provenía tal vez el mejor té del mundo. Capital mundial del té. Del té, exactamente. Ex colonia, mirá, portuguesa, holandesa, francesa e inglesa, porque era un lugar estratégico en el camino entre Europa y Oriente, ¿no? Los portugueses allí. Ahora, ¿qué pasó en el fin de semana? Todos lo vimos, esas manifestaciones impresionantes de gente tomando literalmente el Palacio Presidencial, bañándose en la pileta del presidente. El presidente escapó a una base militar cercana y prometió que hoy, miércoles, renunciaba. Y hoy, miércoles, en vez de renunciar, se fugó.
en un avión de la Fuerza Aérea. Las imágenes de las fiestas, lo que hicieron alrededor de la pileta. Impresionante. A mí me sorprende porque uno piensa, ¿se podrá llegar a semejante descontrol? Sí se puede. Hay un país en el que se llegó a ese descontrol. Se llegó. Muy enojados los srilanqueses, si es que existe, si ese es el gentilicio, ceilaneses, digámosle. Sí, los ceilones. Muy enojados con la familia Rajapaksa, que hace casi 15, 20 años que gobierna, se alterna el hermano, el actual presidente, otros hermanos en el gabinete, una familia ultrapoderosa. Causas de todo esto: desabastecimiento, alta inflación, subas en los precios de los combustibles. ¿Por qué me suena todo tan conocido? Suena muy qué conocido. miedo que me Alta da. corrupción. La gente se hartó, tomó el palacio. Pero te cuento lo que pasó hoy. El presidente, avión de la Fuerza Aérea, se escapa a las Maldivas, que es un país cercano, insular, ahí en el medio del Índico, a Malé, la capital. Trasciende esto y la gente que no había vuelto a su casa, sino que seguía en la calle, decide no solo ocupar la presidencia, que la seguían ocupando, sino que fueron por el primer ministro y ocuparon hoy la residencia y las oficinas del primer ministro. Hay fotos. O sea, huido el presidente, fueron al que principal seguía, cargo después, digamos, al segundo. Están siguiendo la ley de sucesión presidencial, digamos, pero ocupando edificios. Así que una situación muy compleja. El primer ministro escapó ileso de todo eso. Hay imágenes de hoy, la gente jugando con la cama del primer ministro, en el colchón, no sé qué. Pero digo, muy complejo porque las Fuerzas Armadas y de Seguridad se corren. Es tanta la masa de gente Eso que que viene. estamos viendo del barco, los que se van subiendo corriendo en el barco, ¿quiénes son? Es el presidente. Ah, el que está huyendo como El que está huyendo. Huyó en un barco. Esto fue el fin de semana. Huyó en un barco con valijas. ¿Sabés que encontraron un montón de dinero recién impreso en la casa del presidente? Los paquetes de la Casa de la Moneda ahí puestos. ¿Qué son ahí? Rupias, por ¿no? 17 millones de rupias o algo así, que es el equivalente a $50.000. Tampoco era tanto, pero imagínate una multitud Ahí enojada. están las imágenes que dieron vuelta al mundo de la pileta. No De es la una pileta. fiesta, no es un cumpleaños del hijo del presidente. No era un pool party. No, es la toma del Palacio de Verano, vendría a ser Claro, el Palacio de Invierno. Exactamente. Muy complejo. ¿Y sabés qué, Eddie, Marcela? Los gobiernos de todo el mundo con las barbas en remojo. Porque están tan enojados los electorados. Vos medís en cualquier lado, ponés la temperatura de este organismo que es el mundo. Claro. Y hay fiebre en todos Caldo lados. de cultivo, que es lo que vos decías, ¿no? Claro. El efecto contagio, bueno. En algunos lugares se canaliza a través de lo electoral, castigo al gobierno, Boris Johnson, Donald Trump en su momento. Digo. Pero atención, porque cuando la calle se recalienta, no digo que pueda pasar, pero hay que prestar atención, ¿eh? Ojito Mirá lo con que lo que es pasa Vos en decís Sri que Lanka. de la vieja capital mundial del té puede estar viniendo un mensaje de toma mate. Toma mate. Claro. Y el tipo en las tomá Maldivas, mate. aparte, en un paraíso. Vamos a hacer una cosa, vengamos a un país normal de vuelta, Luis Rosales. ¿Te Nos parece? vamos. ¿A dónde Seguimos vamos? enseguida. Un país normal, la Argentina. ¿No? La Argentina. Donde no Tiene pasa una nada de provincia esto. muy normal, ¿Dónde que es la vamos? provincia de Buenos Aires. Tiene una capital muy normal, que es Ah, La tan Plata, linda que la está provincia gobernada más por linda. Julio Garro, que nos visita ¿Cómo estás, hoy, Julio? intendente, Buenas noches. Gracias por la intendente de invitación La a los Plata. Julio, hace una noticia atrás, antes de Sri Lanka, veíamos otro caso de inseguridad. Estábamos hablando de La Matanza, ¿no, Estrione? Estábamos Sí. hablando de La Ferrer en La Matanza, pero bueno, el problema de la inseguridad afecta a toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo están viviendo en La Plata, sabiendo que los intendentes opositores hicieron varios planteos a Berni con el tema de las policías departamentales, etcétera? Lo que pasa en nuestra ciudad pasa en todos los municipios. Pasa exactamente lo mismo. Y creo que acá hay un nuevo viento que ha quedado bien claro que es una provincia muy grande, y sin ninguna duda los intendentes, nos guste, no nos guste, algunos digan que no, otros digan que sí, la cercanía con el día a día es nuestra. Y hoy los intendentes dejamos de ser los intendentes del ABL. Hoy somos los intendentes de la educación, de la seguridad, del trabajo, de la salud. Entonces, no es momento de empezar a discutir o a charlar, digo, no, tampoco hay que pelearse, ¿no? Que no sería tan ilógico que el intendente maneje la policía local. Digo, estamos hablando de una fuerza que se puede trabajar en la prevención.
Digo, ¿quién mejor que un intendente ¿Y eso sabe dónde significaría que administren los fondos, que la provincia elegire los fondos necesarios para En que ustedes puedan principio administrar sí, eso? en principio sí, pero mirá lo que sucedió con el SAME. El SAME, cuando nace con fondos provinciales y paulatinamente el municipio empezó a pagar hasta que hoy ya es municipal. No hay un SAME provincial, son municipales ahora. Entonces con esto se puede trabajar en algo parecido, que de arranque... Y está funcionando bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo digo, porque volver a las policías locales, porque fue precisamente Scioli y con Batakis de ministra los que desarrollaron un poco más a fondo el tema de darle rienda a las policías provinciales. Y otro gobierno del mismo signo, con una gestión en el medio de María Eugenia Vidal, volvieron un poco para atrás. Bueno, estas cosas son las que no pueden pasar. Digamos, cambia un gobierno y todo lo que se hizo no sirve. Estamos siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar con el gas en las escuelas, siempre en el mismo sitio con la inseguridad, siempre lo mismo con la salud. Entonces, no podemos seguir Ahora, de acá esta yo forma. me lo pregunto, porque ¿hay alguna presión de algún sector de la policía como corporación? Porque ¿a quién se No. le responde yendo y viniendo con cómo se estructura la policía? Digamos, porque si no se le responde al vecino, si no se le responde al intendente, es una algún discusión factor política. de poder está opinando. Es una discusión más política, porque la policía hoy lo que quiere es volver a recuperar un respeto que perdió, trabajar cómoda, trabajar sin política en el medio, porque muchas veces esto pasa. La policía de alguna manera u otra trabaja para un gobierno de turno, desenfocándose, no por la propia policía, pero la misma política de que el que está en el medio es el ciudadano. Esto no es de un partido, es la seguridad de la gente que además la paga. Sí, eso te iba a decir. Cuando uno paga el ABL, ¿qué paga? Cuando vos Entre pagas otras el impuesto cosas- que va en teoría al municipio, ¿qué pagamos? Entre otras cosas, va un ítem de seguridad. Bien, ¿y alcanza lo que se recauda para, digamos, evitar estos episodios como los que mirábamos recién en pantalla? Alcanzar no alcanza nunca. Ahora sí es cierto que todos los municipios, o en su gran mayoría, colaboran, por ejemplo, con el combustible para la policía de la provincia. En el caso de nuestra ciudad, son 10 millones por mes. Entonces, eso es la recaudación del impuesto municipal de ese ítem que va a los patrulleros, Porque que yo va a las cámaras. me imagino, Julio, que algunos municipios tienen mayor riqueza Sí, claro. y otros menos. Entonces, administrar de la misma manera no es lo mismo para un municipio que tiene menos ingresos porque su población tiene menos recursos o porque no hay empresas. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene un polo industrial muy importante, pero no está radicado en todos los municipios de la misma manera. ¿Cómo se podría hacer eso sin que se genere un desfasaje para algunos municipios en donde hay mayor pobreza? Bueno, ahí lo que hay que empezar, sin irnos de este tema de la autonomía, empezar a discutir y a charlar por qué los municipios no pueden recaudar los impuestos que pagan sus vecinos en su ciudad. Por ejemplo, El ARBA. ¿Por qué el ARBA va, un platense lo paga, pasa por la provincia, de la provincia pasa una cuota a nación, vuelve a la provincia y de la provincia vuelve el 10% de lo que o aporta sea, la gente? vos querés discutir la coparticipación de fondo. Discutir los recursos, porque somos responsables. De hecho, hoy mismo hubo un reclamo, tengo entendido, al Kicillof. gobernador Kicillof de redistribución de fondos. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Y cuánto influyen por ahí las nuevas medidas nacionales de lo que se tiene, se paga y lo que no se tiene, pelito para la vieja? Mira, Edil, lo que pasa hoy es, los intendentes en diciembre acordamos un FIM, Fondo de Infraestructura Municipal, que es para hacer obras. Estamos en julio, casi un 30 y pico, 40 de inflación. Las 10 cuadras que hacías en diciembre, hoy haces 4. Lo que necesitamos pedirle al gobernador es que tenga ¿Cómo es el cálculo? Estás hablando de plata, digamos. Con lo que hacías, ¿cuántas cuadras haces? ¿4? Con X plata hacías 10 cuadras de asfalto, hoy haces 4. Y rogá que se te presenten a la licitación. Porque en el medio te aparece una inflación de 5 más y ahora te dice, no llego a ¿Y esas hablaste de esto con cuotas. Kicillof?
Hemos pedido una reunión para la semana que viene y casi seguro, con certeza, que se va a dar. Pero hasta ahora no habían hablado de este tema porque digo, la inflación ya es un tema No, porque, que danza desde pero porque comienzo de todavía no entró en ejecución ese fondo, que este es otro problema. Digo, algo que se acuerda en diciembre, estamos en julio y algunos no han firmado el convenio. ¿Por qué? Este es un problema. ¿Por qué sucedió eso? A veces pasa porque hay obras que se presentan mal y hay veces que pasa por otras cuestiones. Vaya a saber cuáles. Se da una curiosidad, yo no sé hasta qué punto vos los conocés más cercanamente, pero como bonaerense y como platense sí los conocés. Quien fue gobernador y quien fue ministra, lo decíamos recién, de la provincia, Daniel Scioli y Silvina Batakis, hoy están ocupando dos lugares importantes en el gabinete económico del gobierno nacional. ¿Qué expectativa te genera a vos, en base al conocimiento que tenés de cómo se manejaron en su momento las cuentas, los servicios, la distribución, etcétera? Yo lo que sentí, Eddie, con las palabras de la ministra de hace el lunes, creo que fue el 11, piensa igual que Guzmán. O sea, que se trataba de un problema quizás más de nombres o de personas que de ideas. Ahora, ¿cuánto dura ese pensamiento en el Instituto Patria? ¿Cuánto dura en el cristinismo o en Cristina? ¿Cuánto dura la postura de la ministra? No, porque aparte hoy Felisa Micheli, que fue la ministra mujer, la última ministra mujer que tuvimos, decía exactamente lo mismo. La veo que piensa demasiado parecido a Guzmán, que es lo mismo que decís vos, que sos del PRO. Con el Fondo Monetario Internacional, que está firmado por Guzmán, pero que Batakis dijo, nos comprometemos a cumplirlo. Ya eso dice todo. Ahora, ¿cómo eso impacta en la gestión de las intendencias? Terrible, porque lo que le pasa a un municipio es lo que le pasa al papá y una mamá en la casa. Es la falta de previsión. Por ejemplo, ¿con qué proyección de inflación igual. estás administrando tu gestión vos para este año? Y ahora estamos con más o menos un 70. Y sabemos que nos vamos a quedar cortos. Y cuando vos tenés que administrar tus recursos, por ejemplo, en tema de las tasas o las alícuotas que vos podés decidir, ¿retocaste, subiste tasas, los impuestos que pagan? Todos los intendentes aumentamos el año pasado. Este año Todavía no nada. se aumenta, ¿no? Entonces vos te quedaste con un 45% y vas a estar en un 70, en un 80. ¿Y cómo está la morosidad? Es decir, ¿la gente puede pagar aunque no le hayas aumentado? Un 13,5% de caída del impuesto. ¿Y por qué digo esto? Lo primero que deja de pagar un vecino, lamentablemente, es el impuesto del municipio. Es que paga la luz, paga el gas, exactamente, y hay que comer. Entonces, no es en La Plata. En todos los municipios, entre un 13 y un 15 es la pero tasa. vos no le cortás ningún servicio vital, digamos. Es imposible. O indirectamente sí. No. Pero por algún lado tenés que ajustar, digo, en calidad, En a ver, empleados. ¿cómo sorteás, por ejemplo, el aporte del combustible si vos tenés una suba del combustible? Bueno, hoy. Si reparar un artefacto, en el municipio debes tener un montón de lugares en donde tenés que hacer un mantenimiento constante. Todo se recalcula mes a mes o semana a semana. Muchas veces te endeudás y pagás a fin de año y rediscutís esos precios a fin de año, pero digamos, no hay previsibilidad. Aumenta el combustible, no nos alcanza el combustible por semana. Aumento del 15, aumento del 10. Entonces es imposible laburar de esta forma, hay que hacerlo sin ninguna duda. Vos tenés muchos años igual en política. Este clima que estás gestionando, ¿a qué te recuerda? ¿Reminiscencia a qué épocas? Y un poco a lo que nos pasó con De la Rúa, ¿no? Pero no por el clima, sino por la cara de la gente. Yo veo que la gente está triste, está como entregada, algunos están enojados. De la Rúa no terminó, ¿eh? No, pero digo, no quiero hacer la comparación de un gobierno con otro, es cómo veo la gente, ¿no? Digamos. Clima social. Claro, yo veo que no hay una crispación, al menos en la calle hoy, no la vemos, o al menos no se ve. O sea, no ves Sri Lanka, no la ves cerca, No, digamos. pero cuando vas a los barrios ves bajón. Sí, como que no están sufriendo. ¿Tenés más gente en la calle Están durmiendo? entregados. Cuando comenzó el frío,
Sí, había 54 personas en nuestra ciudad y ahora, bueno, ahora y gracias a Dios, siempre que haya uno ya es un problema, pero hay 12 que muchas veces no se puede ir contra la voluntad de ellos para que vayan a un parador o que... Pero bueno. Hablando de la sensación de la gente y yéndonos ya a temas más nacionales, porque bueno, todo lo que vos decís desde tu punto de vista damos por hecho que desemboca en que el año que viene tiene que cambiar el gobierno porque militás en la oposición. Exacto. Vos estás con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli, aunque tal vez, ahora después nos contás si vas a competir por algo, por ser también postularte a gobernador. Pero voy a esto. Se notó en la dirigencia más racional, entre los más palomas, digamos, del PRO últimamente, cierto alivio con algunas encuestas, porque parece que se desinfla un poco el fenómeno Milei y se vuelve a apostar a una cosa de una salida un poco más racional. ¿Vos tenés ese registro o qué está pasando en la realidad en los barrios populares de La Plata? Yo lo dije siempre, Eddie. Este país necesita coherencia y necesita dirigentes políticos que sean coherentes y que nos digan la verdad y que se hagan cargo de los problemas. Y no se trata esto de un Boca River. La dirigencia política en general tiene y debe que hacer un mea culpa. Porque hace 60/70 años que esto empeora, no mejora. Algo hicimos mal y hay que reconocerlo. Milei es el efecto de lo que la dirigencia política hizo mal. Es que Milei es el efecto ese, pero al momento de pensar hacia dónde vamos, no es Milei. El camino no es el golpe, no es golpear la mesa. El camino es dialogar, acordar, pensar en nuestro país, pensar en nuestra gente, pensar en nuestros pibes que se van. Pero esto no es un dicho de campaña, no. Tenemos que terminar con esta grieta que no nos llevó a ningún lado, discutir, pelear, enfrentarnos, cada vez más pobres, cada vez más inseguridad, cada vez menos oportunidades, cada vez menos inversión. ¿A dónde vamos así? A ver, ¿vos estás apostando a un diálogo? Concretamente. Absolutamente. Porque no pareciera que los referentes de la oposición apuesten a ese diálogo. Te digo, no hemos visto un llamado o un compromiso de reunámonos en una misma mesa y no para hablar o discutir del problema de turno. Hay problemas, por ejemplo, con la administración de los fondos que se han recortado de nación a ciudad, pero eso es algo que sí genera una rispidez de River o Boca. No pareciera ser tampoco que la oposición convoca a esa mesa en donde también puedan sentarse empresarios, organizaciones sociales, las distintas iglesias. No está esa convocatoria. La oposición lo hace, lo que la oposición no puede es convocar al gobierno. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no podría convocar, por ejemplo, al ministro de Desarrollo Social? Sí, obviamente, y de hecho con Juanchi uno habla permanentemente. Ahora lo que digo es, hoy vengo a inaugurar un colegio con Kicillof. Entonces, yo creo en esa construcción. Lo que no creen son ellos. Pero espera, vos inaugurás un colegio con Kicillof y no lo agarrás y le decís en el pasillo o en la antesala del acto, tengo estos problemas, tenemos que actualizar los fondos que nos traes porque no llego a cubrir el costo de la seguridad. ¿Y qué te contesta en esa charla íntima? Vengan a verme. No te responde, digamos, en el momento. No. No te reconoce el problema de manera inmediata. Falta una semana, la semana que viene nos recibirá. El otro día, sentada donde estaba vos, estaba Chiche Dualde, que también conoce la provincia un poquito. Y decía que esa mesa del diálogo que hizo Dualde en el 2001, en el 2002, ella cree que debería hacerse de abajo hacia arriba, o sea, desde los municipios. Es importante. Vos estás convocando, ves que los intendentes de tu signo, de otro, están convocando a parar, no solamente a parar un poco la ebullición, sino a dar salida, a generar entusiasmo ante este bajón que vos decís que hay. Los intendentes laburan con una responsabilidad. Pedimos una reunión, hablamos con Insaurralde, llevamos esos temas. La otra semana, si Dios quiere, nos recibe el gobernador. ¿Hablas de los oficialistas también? Estamos, ¿Hablas de los oficialistas también? Claro, pero digo, no es que estamos enojados por los medios, gritando. Imagínense si esto hubiese sido al revés. Los intendentes nos matan. Ahora, Julio, nos matan. Para concluir, supongamos que te dice el gobernador que puede ser que eso ocurra porque en efecto los números no dan. Te dice, yo no puedo girarte más fondos.
no me puedo endeudar, a mi nación tampoco me está aportando más. Nosotros tenemos Entonces, la ¿cómo se información sigue? que la provincia recibió un dinero que vino por ATP o ATN y ese dinero no se coparticipa. Aporte del Por Tesoro ley, Nacional, claro. que se da por de manera extraordinaria, muchas veces viene cuando hay una crisis del estilo, supongamos, El sequía, Con el COVID, COVID. algo extraordinario. Ese dinero, Eso ¿sabés cuántos sucedió. fondos fueron? Y arriba de 70.000 millones. ¿Y dónde están? No lo sé, calculo que, que en el banco de la provincia. Vos decís que no se coparticipa. ¿Debería Eso- coparticiparse? No, no se- Nosotros claro que sí. Por supuesto que sí. Porque Pero esto es denunciable, ¿eh? no, Si no porque se la sabe dónde ley están los no fondos. obliga. No, los fondos los tiene la provincia. Pero en una cuenta bancaria y en un plazo Sí, fijo. o pagará sueldos o invertirá en obras. Ahora, lo que sí es cierto que el dinero ese se giró de nación a provincia y lo que pedimos los intendentes es firmemos una adenda para alcanzar la inflación y no para que el intendente haga sus obras, para que el intendente le haga las obras a la gente que también son bonaerenses. Los que viven en La Plata, en Vicente López, en Lanús, son bonaerenses Pero también. ¿por qué decís que hay un sesgo de que ese dinero puede haber ido a beneficiar a municipios afines a la bandera política del gobernador? Yo no puedo ver las cuentas de la provincia, pero sabemos que eso ingresó por la información de los legisladores nacionales de nuestro bloque. Ahora, si ingresó, lo que pedimos es, escúchennos, la semana que viene nos recibirá el gobernador y le vamos a plantear que estamos casi un 40% desfasados de los precios de las obras de hace exactamente 7 meses. 7 meses. Pasaron 7 meses para que pidamos la Julio reunión. Garro, para despedirnos, ¿por alguna razón sos optimista? Por muchas porque nosotros somos un gran país. Necesitamos buenos dirigentes que no sean egoístas, que sean amplios, que convoquen, que hagan una gran convocatoria al arco opositor siendo oficialista y que entre todos demos vuelta a esta historia porque los pibes nos están mirando. Mis hijas me están viendo y me dicen, ¿qué vas a hacer vos? ¿Hay que irse? ¿Qué les Lo contestás? vamos a lograr, ¿eh? ¿Qué les decís? Lo vamos a lograr. Tu Que se queden. viejo está loco, pero lo va a lograr. Se lo digo porque hay que apostar. Nos tenemos que quedar. Yo no tengo ninguna duda. Pero no es un presidente con los amigos, ¿eh? O no es un presidente con los amigos de un frente. No, es un presidente que convoque a toda la oposición, que se sienten en los ministerios y vamos a trabajar para cambiar las cosas que son 4 o 5. Lo laboral, la economía, la seguridad y la inversión. 4 temas son. ¿Va a doler? Seguramente. ¿Queremos cambiar? ¿Sí o no? Hay que hacerlo. Gracias, Julio, por haber Julio, participado. Para que el sepas. loco Garro, gracias. El loco Garro. Gracias. Ya volvemos con más información. Bueno, hoy estamos en la CGT, en la firma de un convenio muy importante entre el PAMI y la CGT. A partir de hoy estamos empezando a poner en marcha un programa masivo de turismo social. Firmamos un acuerdo para que los trabajadores y trabajadoras que están hoy o que son parte del sistema pasivo tengan la posibilidad de concurrir a los hoteles, a toda la infraestructura hotelera que tiene nuestra red de sindicatos y obras sociales de todo el país, ¿no? Y de esa manera entonces vamos a hacer una convergencia, una sinergia entre el PAMI y los sindicatos para poder de esta manera tener más actividad en cada uno de los hoteles y serán los jubilados los que de alguna manera sean impulsores, sean motores de esta reactivación. Eddie, te digo una último cosa, no te tramo para arrepientas que nunca, sepas. no te arrepientas nunca de decir que vas a comprar algo, Sí. porque si lo haces, si lo decís, cómpralo. Si no, puedes tener consecuencias. Me pasó hace muy poco. ¿Con qué te pasó? ¿Puedes contar? Tengo que renovar la computadora. Y dijiste que lo ibas a hacer. Dije que lo iba a ¿Le hacer. prometiste No lo al- hice. al vendedor que vas a- 50.000 Oh. pesos me subió la computadora.
Bueno, problemas de inflación, pero también pasa con las grandes billeteras, ¿eh? Elon Musk, que tanto habló, Elon Musk, como me gusta decirle en el conurbano. Sí, Rosales, ella le dice tipo Palomar. Ella es Palomar, zona oeste. Señores, Elon Musk se dice en el Palomar. ¿Te acordás que había dicho la cháchara de que iba a comprar Twitter, que quería ver los números, que quería ver si había fakes, si todos los usuarios eran los que decían y no, y que se movieron las acciones de Twitter en todo lo que es Wall Street? Estaban todos pendientes ahí de qué pasaba con esta incorporación. Finalmente dio marcha atrás el hombre. Es Musk como Hurlingham, lo mismo. Claro. Exactamente. Es lo mismo. Pero a alguien le cabe duda que es Entendiste el Hurlingham. sentido. Entendí el sentido, perfectamente. Hurlingham. Bueno, Elon Musk o Elon Musk va a ser demandado por Twitter, por la compañía directamente, para intentar, en el estado de Delaware, viste que todo pasa en Delaware, en los Estados Unidos. ¿Por qué todo pasa en Delaware? Porque ahí es como una especie de estado franco para erradicar sociedades. Hay muy poco impuesto a las sociedades. Una especie de Transápolis, digamos. Claro, o ponele Panamá, ¿te acordás? Con los Panama Papers y todo eso que se descubrió. Va, que sabía, pero ahí... Mira que a más de uno le gustaría tener un intendencia. No, pero para, viste, decir... El Estado de Delaware es un estado muy barrio, chiquitito, de los fundadores de la Unión Americana, así que es un estado con todos los pergaminos para ser estado, pero es muy chiquitito en la costa este, entre Washington y Nueva York. Por Carlos ahí. dice que... ¿Qué tuviste ahí? ¿Estuviste haciendo negocios para evadir impuestos, Carlos? No. Sí, cuando pasás de Nueva York a Washington por tierra, te recomiendan siempre que en Nueva York no compres nada si vas a ir en auto. Porque en auto pasás exactamente por la I-95, por Delaware, y en esa puntita de Delaware, cuando pasás con el auto, ¿qué hay? Un mega shopping. Más barato todo. Porque no tienen impuesto, el famoso tax no te lo cobran. Bueno, la costa del este, digamos. Va a ser demandado por Twitter en el estado de Delaware para que desembolse los 44.000 millones de dólares que prometió por Twitter. Chicos, es el equivalente a más de lo que tenemos de reservas monetarias acá en el Banco Central. Impresionante. Bueno, Twitter con, yo te voy a decir, 190 millones de seguidores en este momento. Bueno, pero ahí es donde estaba la duda. ¿Qué decía Elon? ¿Son de verdad seguidores o hay muchos que son robots y que no son genuinas cuentas? Bueno, dice... Claro, ahí hay un tema comercial. Claro, dice los argumentos de Elon Musk para no comprar finalmente Twitter o desistir de la compra es que no le pudieron probar que menos del 5% de los usuarios, o no más del 5%, son bots o cuentas falsas o spam o lo que fuere. Pareciera que es más, y Twitter no lo pudo comprobar. Los famosos trolls. Ahora, había una cláusula, una multa, por si no compraba tenía que pagar 1.000 millones de dólares, pero Twitter dice no se da el caso, porque esto era solo por razones financieras o por problemas de regulación. Y esto es una decisión voluntaria, además, que desiste la compra. Ahora, ha provocado un daño muy grande en cuanto al valor accionario de la empresa, a los otros accionistas, porque se desplomaron las acciones como consecuencia de estas idas y venidas. ¿No había fijada una indemnización ante el retiro de compra? Porque le están pidiendo que la ponga toda. Bueno, de 1.000 millones, pero por razones, como te digo, financieras o regulatorias, y no se daría el caso. No de arrepentimiento. No de arrepentimiento. Entonces, es todo un tema. Los que lo critican a más, dicen, cuidado que este es un modus operandi de muchos de los supermillonarios. Encaran una empresa, señalan que la van a comprar, después se retiran, se desploman las acciones y después vuelven sobre la compra mucho más barata. Ah, le está bajando el precio. Le está bajando el precio. Tal vez sea eso, tal vez de verdad encontró cuando abrió la caja de Pandora montones de genios que no le gustaban. Pero no lo hubiera contado eso, no le convenía contarlo. Decir, sí, claro. Vi como bueno, te acordás eso, el finado Carlos Reutemann que dijo, vi cosas, por ahí vio cosas. Él señaló que no le han podido comprobar que las cuentas falsas o spam no superan el 5%. Con más del 5% no lo hacía rentable o no sé cómo era la ecuación financiera que tenía más. Lo que pasa acá, el centro neurálgico, es que se habían inflado mucho las acciones de la red social. Claro. Y después cuando este hombre empezó a decir, ojo que tiene muchas cuentas que no son verdaderas, no me quieren dar los números. Claro, ¿cómo hacer plata una red social? Y con la intermediación de venta de publicidad. Entonces, si vos sos una empresa que paga para que llegue a determinados seguidores de esta red social,
tu producto y de repente esas cuentas no existen o son administradas por una misma persona o son robots, decís, y la verdad que no voy a poner tanta plata en Sí, publicidad en ahí. síntesis, lo que vendés es credibilidad. Claro, entonces Cuando los perdés tipos la le bajaron las credibilidad, se acciones, te van sí. las acciones al tacho. Twitter hasta hace unos meses, en el último recuento, tenía 199 millones de usuarios. El gran tema, como bien lo señalás vos, Marce, es cuántos son reales, sujetos de ser influenciados por Claro, publicidad y cuántos obvio, no. ¿De qué totalmente. te sirve hacer publicidad a bots? Todo es money, todo es dinero. Exactamente. Es cash, la caja, la viva, llamale como quieras, la virulla. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, todos vieron la imagen el fin de semana del Teatro de Mar del Plata, donde marcha atrás se metió el auto, que me enseñaron acá cómo se maneja, nos enseñaba Carlos, me enseñaba a mí, Carlos Ostrioni, cómo se maneja el automático. ¿Hubo novedades en la causa, Carlos? Sí, hubo novedades. Vamos a arrancar por lo que considero más relevante, que es la salud de las personas, que todavía hay 2 mujeres que continúan internadas, una de ellas muy grave todavía en el hospital de allí de Godoy Cruz, otra que fue trasladada, está un poquito mejor, pero la verdad es que muy grave, una mujer de, estoy tratando de confirmarlo, de 75 años. Perdón, de 75 años es la que está mejor. La chica de 27 años está en terapia intensiva, con respirador artificial, con politraumatismos, con fractura en el cráneo, está muy grave. Este hombre de 62 años, recordamos, en un vehículo con caja automática, dijo que se le trabó la caja y provocó un desastre. Un desastre, como vimos, impactó contra más de 20 son de personas. esas imágenes que las volvés a ver y te vuelven a impresionar lo mismo o más que la primera vez. Es increíble porque, y ahí se conoció un video más, lo tiene la justicia, yo lo pude ver, se ve cómo el coche impacta y cuando frena su marcha, igual la rueda continúa andando. Quiere decir taco. que tenía el pie todavía sobre el acelerador. Bueno, lo que hay que decir es que fue imputado finalmente este hombre, que continúa detenido acusado de lesiones culposas graves, porque como decimos, hay una mujer... la figura es lesiones culposas. Graves, porque hay una mujer que ya se cree que puede perder un ojo, tiene lesiones que son para toda la vida, Tremendo. entonces por eso son graves. Y le fijaron una fianza. O sea que pese a la discapacidad de esta persona, fue imputable y fue imputado. Sí, y también tiene un agravante. Y esto es una recomendación que le damos a todo el mundo. No manejar con el registro vencido. Este hombre tenía el registro vencido hacía un año ya. Entonces, por eso esto es un agravante. Vale la pena que lo digas porque te digo, cuando uno conoce tanta gente que tiene el registro vencido, pues esto fue la pandemia, ¿no? O sea, y el se va dejarse postergando y después quedó ahí. Atención que con la pandemia también se pospuso el tema de los vencimientos, pero si estás dentro de las personas que tienen el registro vencido, no salgas a manejar. Aquí encontré la imputación textual. Imputado por lesiones culposas graves y el agravante además es por la conducción antirreglamentaria e imprudente. Antirreglamentaria es tener el registro vencido y esto, al momento de una imputación penal, va a agravar la pena. Por eso es que la situación de este hombre, recordamos, ¿no? 62 años, había salido de ver una obra de teatro y cuando se sube a su vehículo con caja automática, embiste, marcha atrás a más de 25 personas que estaban en la puerta, que habían terminado de saludar a las actrices, y dejó grave a una chica de 27 años y hoy hay una mujer que está mejor, pero que puede perder un ojo. Tremendo. Y vamos, así como hay tapa, hay contratapa hoy. Me encanta. Y no te vayas, Marce, porque yo escapaba. Tiene que ver con vos. Mirá. Esta no es cumbia. Esto es un viejo western de los años 70 que se llamaba Un dólar marcado, un viejo western spaghetti. Los western spaghetti eran películas de vaqueros, películas de cowboys que se hacían en Italia y los héroes eran italianos. También participó Clint Eastwood de esta película y creo que anduvo en la producción. Se llamaba Un dólar marcado y tenía que ver con un dólar que estaba agujereado y ese era el símbolo que identificaba al personaje, ese dólar marcado. Bueno, la contratapa de hoy se llama Un dólar remarcado. Porque remarcar es el verbo de la economía argentina y un dólar que no para, y vos lo venís mostrando en todos los programas, que sube, pesito, centavito, va y viene. Y la volanta de esto es Daniel Scioli, sheriff de la política económica, en la línea media del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde quedan muchos funcionarios todavía designados por
Matías Culfas, definen el papel de Scioli como, bueno, el papel de Scioli es de un sheriff de la política económica. O sea, es el que tiene que tratar de ordenar el funcionamiento de todo el gabinete económico, incluida su ex ministra de Economía y actual en la provincia, y actual ministra nacional, Silvina Batakis, y con una agenda muy intensa de Daniel Scioli, que hoy, por ejemplo, se reunió, vos lo sabés, con todos los supermercadistas del país, incluido Federico Braun, aquel que había dicho que hacen los empresarios de los supermercados con la inflación. Nosotros remarcamos a todos esos pidiéndole, muchachos, frenen, colaboren con el país porque todo esto se va al demonio. Se reunió con el embajador norteamericano esta semana, con Mark Stanley, hablando de la gira del presidente argentino, de la visita que va a hacer Alberto Fernández el 25 de julio, visitando a Joe Biden, y donde va a haber una parte de agenda económica. Y está Scioli partiendo mañana bien temprano a San Pablo con una agenda que es totalmente comercial. O sea, es de tratar de dar vuelta el desequilibrio que hay en la balanza. En esto vos sabés muchísimo más que yo, con Brasil, donde incluso la política de Scioli, ¿cuál es? Que incidan mucho los gobernadores. Está yendo con el gobernador de Entre Ríos, Bordet, para ver que gobernador por gobernador puedan ofrecer para tratar de recuperar algo de lo que es la diferencia, porque obviamente le compramos más a Brasil de lo que Brasil nos compra a nosotros. Lo que vos estás planteando es la agenda de un gran ministro que puede salir muy bien y que si sale muy bien tiene aroma electoral. Si sale muy mal, bueno, todo perdido, por supuesto. Yo creo que ahí está el tema sheriff, ¿no? O sea, nadie lo está llamando superministro, nadie lo está llamando candidato, nadie lo está llamando... Porque incomoda decirlo, pero ¿tiene aroma eso? Es el sheriff, es el que tiene que ordenar y guiar con sus condimentos políticos. ¿Qué le dijo el presidente a Scioli cuando le dio su misión? Mirá, si le caíste bien y le bajaste el tono a Jair Bolsonaro, podés hablar con cualquiera, y vos todos sabemos que en los mentideros de la política no solamente se le dice sheriff, que esto es nuevo, sino que se dice que Scioli es literalmente de amianto. Y es muy diplomático, hay que decir que eso siempre ha lidiado con distintos sectores que no han sido muy simpáticos con él. Vamos a mirar la encuesta, pero antes de ir a la encuesta yo quiero decirles que mi compañero desde ayer está marcando tendencia. Mucha gente me pregunta por la rosa que llevas engalanando la solapa de tus sacos. No sé si lo viste. No es un detalle menor. ¿Sabés qué? Hay una vecina tuya de Ramos Mejía que me dice, ¿eso vos vas a traspasar la frontera de la ciudad de conurbano bonaerense con la rosa? Yo te salgo en OJ con la rosa, sí. Me gusta. Ramos Está Mejía, imponiendo Edo, tendencia, zona oeste, mirá. Ojo que esto no se veía. Es una rosa que la va combinando con las corbatas. Ayer la tenías en rojo. La tenía en rojo, esta es negra, esta es la rosa negra de Valvanera. Atención, me gusta este look, ¿A quién le agradecemos? Esto es toda una idea de Gustavo Arce, el líder de Agustino, que es la marca que me viste. Encanta, y que bueno, le pone estos adminículos, estos accesorios que para mí quedan muy bien, son delicados. Alguna gente dice que son cirqueros, pero viste que yo me pongo a bailar, canto, todas esas cosas, no tengo vergüenza. Me gustó. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la encuesta, a ver qué opinó la gente. Estábamos hablando de bolsillo, de inflación, de remarcaciones que tenemos por consultoras privadas que en este mes que estamos transitando llegarían a 2 dígitos, sobre todo en el sector de alimentos. A ver, mañana se conocerá el dato de inflación, el de junio, el del mes anterior. Del INDEC, ¿crees que será mayor o menor a la del mes anterior? A ver, mayor, menor o no me interesa, porque viste hay gente que no quiere saber nada, no le hables de actualidad, hablale de cumbia, del mundial, pero no le hables de política o de economía. ¿Sabés quién no votó nunca? ¿Quién? En nuestro programa. Carlitos. Carlos Estriano. The One. Nuestra Charlie. nueva adquisición. ¿Querés votar? Mayor. Si no te molesta, mayor. Te jugás por mayor. Mayor. Bien. No, tengo dato. ¡Opa! Y sí, claro, el 92,5% de aquellos que participaron de la encuesta cree que el mes de junio tuvo una inflación mayor al del mes anterior. Periodista orgulloso de su profesión, le dije, te jugaste. Tengo información, no, dijo, tengo datos. La calle también, ¿no? Un poco se palpa, Carlos. Claro. Sí, aparte con los billetes que se han devaluado tanto, era más que obvio que iba a haber una inflación mayor. Bueno, como siempre hacemos en Para que Sepas, queremos que vos participes a través de nuestras encuestas, así que lo hacemos de esta manera. Evidentemente la expectativa de la gente va de la mano de lo que arrojaron las consultoras privadas y mañana vamos a confirmar el dato oficial.
Esto es un último momento, ocurrió hace pocos minutos nada más. La policía de la división de 3 de febrero, la policía local de 3 de febrero, acaba de detener ¿a quién? A la embarazada delincuente. Una mujer que embarazada de 4 meses robaba junto a su pareja. Es esta foto que estamos viendo de manera exclusiva a través de la pantalla de A24 en Para que Sepas. Y en esa moto que está a la derecha, que tenía pedido de secuestro también. Los dos habían atacado en la zona de Caseros, ahí en 3 de febrero, y robaban sobre todo, ¿saben a quiénes? A los pibes que iban a la escuela. Los acaban de detener a los dos. Esta mujer que estaba siendo buscada y con la particularidad de que está embarazada de 4 meses, fue detenida por la policía de 3 de febrero, la policía vecinal, que la venía siguiendo porque había robado al menos 6 veces a los pibes que iban a la escuela en la zona de 3 de febrero, sobre todo en la localidad de Caseros. Justo que hablábamos, Carlos, con el intendente de La Plata, Julio Garro, que bueno, es del otro lado de 3 de febrero geográficamente, pero hablábamos de las policías departamentales y de las policías municipales que un rol tienen, y se está sintiendo que esta gestión con Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad las descuidó un poco para volver a centralizar más en la policía bonaerense, ¿no? Tienen un rol fundamental porque ¿quién conoce más? Primero los buenos intendentes, vamos a remarcar, pero ¿quién conoce más su municipio que la gente que es de ese municipio? Por eso es que destacamos en este caso una policía vecinal que detuvo a esta mujer y por esto, hechos delictivos que sucedían en contra de sobre todo pibes que van a la secundaria o a la primaria y que estos dos delincuentes los robaban. Y en este caso fueron detenidos hace pocos minutos nada más. Ahora, van 2 días seguidos, Carlos, que tenés temas de motos, de motoqueros, por decirlo de alguna manera. O sea, motoqueros no del punto de vista profesional, la gente que se gana la vida manejando una moto, sino de los que usan la moto como vehículo para cometer delito, y lo que cuesta poner en la agenda el tema de mayor identificación, mayores controles, el tema de no estigmatizar al que está trabajando y cómo hacer para diferenciar entre uno y otro. En algún momento se habló de pecheras, se habló acá en de... Ciudad de Buenos Aires estoy viendo, tengo que reconocerlo, estoy viendo más controles. Me pasó ya los últimos días que veo que, bueno, vos decís estigmatizar o no, Eddie, pero en el control hay que controlar. Entonces que paran muchas motos. Hasta ahora me había pasado que no veía o no observaba. Ahora veo en algunos centros neurálgicos de la ciudad eso. No me da la misma percepción de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un territorio mucho más amplio, es más difícil de controlar. Tal vez este planteo que hacía Julio Garro como intendente pueda ser un resorte, ¿no? ¿Quién tiene que administrar este tipo de controles, si hay recursos o no? Pero hay evidentemente algo por hacer allí, un trabajo por profundizar. Me parece a mí un gran debate, porque sí, es algo que nos afecta a todos. Totalmente. Y que es qué es lo que está pasando en la vía pública, qué es lo que está pasando con las motos y cómo ya cada vez más delitos se cometen a partir de gente que circula en moto, y esto obviamente sin tratar de estigmatizar a nadie, ¿no? ni de arruinarle el negocio a nadie. Déjenme que diga una cosa, y me voy a acercar acá a Marcela Pagano. Con esta cara, muchas veces de tujes que yo tengo, un tipo serio, trato de a veces... ¿Por qué te autoflagelas así? De distender y de qué sé yo, tratando de comunicar los temas serios con jueguitos, con música, con ilustraciones, con caricaturas, etcétera, cosa que aprendí en el periodismo gráfico, del cual me enorgullezco de haber estado. Y quiero decir que soy un beneficiado, alguien que le ha ido muy bien en la vida, porque soy periodista y he tenido siempre la posibilidad de trabajar en lugares donde se me respetó la libertad, te diría en términos absolutos. Y en términos absolutos no quiere decir que a veces haya un tema en conversación, está lo suficientemente chequeado, esperemos un poco más, cosas que tienen que ver con la responsabilidad periodística, sino con que a mí nadie me pregunta nunca qué es lo que tengo, lo que no puedo y lo que puedo decir en el ejercicio de la conducción periodística junto con Marcela de este programa. Y lo planteo porque hay cosas públicas dando vueltas de ciertas pendencias o ciertas acusaciones sobre cosas que ocurren en este canal, en esta señal o en esta empresa, que por lo menos en nuestro caso no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad. Trabajamos acá con gusto, con placer, con el mayor profesionalismo que nos da el cuero, por supuesto, pero con la sensación de que, yo vengo con ganas a trabajar, porque nada es más valorable para un periodista que ser tratado con respeto y con libertad.
y con cariño, Eddie. Yo particularmente tengo familia y amigos acá adentro, así que la verdad que puedo decirte que también con cariño. Y no es menor porque cuando a veces la situación se pone difícil afuera, el trabajo suele ser un lugar en donde uno canaliza. Y quiero decir lo mismo, desde que puse un pie en este canal, yo me mantuve en el mismo lugar. Mi línea editorial es los números, lo que veo, lo que opino. No me baja línea nadie. Y la verdad que me han respetado muchísimo. De hecho, sigo en pantalla y esperemos que vos y yo sigamos mucho tiempo en pantalla juntos. Claro que sí. Bueno, ahora viene quién, guarda, todo lo inflamable que tenga cerca, sáquenlo. La rubia. Viene Viviana Canosa. Quédense, ya Nos viene. vemos mañana. Claro que sí, a las 19 horas. Carlos Chao, Estrione, gracias. Y gracias a Luis Rosales, que se fue rápido. Y Luis pero Rosales, que tenía contribuyó a este otro programa. compromiso. Chao, hasta mañana.